Suscríbete a La Panterita. Octubre con premios espectaculares. Supermercados Real ya hace 26 años siendo parte de tu familia. Descubrí la nueva Peugeot Landtrek, la pickup más versátil que se adapta a todas tus necesidades, además de su bajo consumo, diseño y tecnología. Con 5 años de garantía, encontrala desde $29.990, con financiación de hasta 60 meses, y en guaraníes. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Nos vamos porque ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín Ya con picó. su fútbol a lo grande. Bueno. Me dice... me enviaron acá, ya viene Arturo, ya viene el comandante. La historia está del ruido. Me dice Gustavo Recalde. El ruido temas, hace el ecosistema de la radio. Gracias, Gustavo. No van a cambiar ni en pedo. Che, hablamos de tantos temas hoy, che, y la gente se quedó con lo del ruido, ¿eh? Así nomás es. Bueno. ¿No querías hablar de cómo eliminar un orzuelo otra vez? Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande, buen día. Hoy día de la selección, Bolivia-Paraguay a partir de las 17. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo te va? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días. ¿Qué tal, Denis? Buenos días. Bueno, vamos a esperar un ratito, Choco, porque está diciendo que espere Luis. Ensayamos, pero viene la demora. Vamos a hablar del fútbol de hoy. Me va a decir qué momento estamos. Está preparándose ahí. Bueno, a las 4 juega Paraguay. A las 17, sí. A las 4 iniciamos la previa hoy con todo el equipo de Fútbol a lo Grande. A las 5 de la tarde el partido con equipo confirmado, así como están las cosas. Confirmado inicialmente por lo menos el equipo que veníamos manejando entre ayer y hoy. Por la noche como que se fue clarificando la situación con Sanabria en principio de titular. Sí. Con Tony Sanabria de titular. Después la misma zona defensiva que veníamos comentando. O sea que me quiero enfocar en lo de Sanabria porque hablábamos con Denis antes de entrar al programa. Para un partido que va a requerir lucha, disputa entre los centrales, Sanabria, ¿hasta qué punto podría ser? Y hay que ver el desgaste. Sí, por eso. Hay que ver el desgaste. Hablando del desgaste, ¿ustedes sabían que el desgaste de motor se genera en el arranque y en el calentamiento? ¿Sí? Aquí tenemos una sugerencia con Luis. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol. Amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Tal como lo dice Luis, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, volvemos otra vez al tema del desgaste, lo que es el rendimiento físico. Principalmente en la altura, la situación, hasta aquí así como no encontramos antecedentes del Mirón, no encontramos a Tony jugando en la altura, igualmente no estoy... Vamos a ponernos a buscar. Eso es lo que preocupa realmente, si es que no estaba acostumbrado a jugar en la altura Tony Sanabria. De ese lado, Carlos González sí tiene mayor experiencia, pero tiene otro rasgo, por lo menos en la pelea, porque había una duda uno y otro, pero nos decían por lo menos que es Tony Sanabria el que va a estar para jugar. O el mismo Brian Zamudio, que juega está en Toluca, claro. En la altura está muy acostumbrado, es delantero. También por ese lado para este porque partido. Porque esa altura ya se siente, Denis, ¿verdad? Ya se siente. Ahí en México ya sentís ese ida y vuelta, el desgaste ya sentís, por más que sean allí 2.200 y poquito y en el otro es diferente en La Paz Mayor,
como jugaste en la altura de Mexicana, conoces. Se siente muchísimo. Yo estaba en Torreón y subir ahí a la altura generalmente perdíamos y nos cuesta muchísimo, realmente. Sí, por eso como que encajaba mejor la idea de Carlos González, jugando También. de único Sí, punta, sí. para pelear, para hacer el mismo trabajo que ante Chile, lastimosamente para la selección no resultó. Carlos jugó en Pumas Sí. y ahí también tiene altura, o En sea, el está DF. acostumbrado en el DF también. Y ahora estando en Tigres, cada tanto le toca jugar en Eso situaciones es que así. Ustedes planifican de acuerdo a la fuerza que pueda tener como respuesta física. Exacto. Y aquí lo que tenemos que analizar, Denis Víctor, niño, es el contenido de qué juego quiere Paraguay. Si corre al pedo, no va a aguantar. Si corre colectivamente, va a andar mejor, porque yo te doy y tomo respiro. Pero si te tiro la pelota, te tienen 4 corridas, quedaste nuevo. Claro. Dependiendo de eso, de la forma de, o sea, Paraguay aquí, con esta formación, ¿a qué sale a jugar en la altura de La Paz? O sea, Intentará tener una pelota eso, nuevamente, ¿verdad? con jugadores técnicos, Almirón, Tony, por derecha va a jugar Cacu Gamarra, Sí. Villasanti en la media cancha, y lo importante para mí en esta media cancha es Cachorro Sánchez, porque tiene pegada después y es una opción válida para gol. Hablamos mucho de su pegada, pero el tema es que se anime. Eso es principalmente. O sea, que esté con confianza. No importa si termina enviando a la tribuna y o cualquier Sí. lugar, pero probá, ¿verdad? Intentá, eso es intentar. Y se sabe que tiene buena pegada. Y viene marcando goles en México. O sea, no te digo cada fin de semana, pero por lo menos cada 3 o 4 semanas hay una noticia de un gol de Sánchez y normalmente es con disparo de media distancia. Con disparo. Y eso nos decía ayer Cristaldo, pero bueno. Sí. Nos decía que hay que probar el arco. Hay que probar. Hay que chutar, que sabe, la pelota va muy rápida. El ejemplo de Perú, por ejemplo, que él vio enteramente el partido, tenía la tendencia a la pelota, pero no terminó probando el arco. Generó alguna situación, pero no buscó el arco como debería ser. Y es el ejemplo último, el último equipo que se fue a jugar allí, el último seleccionado. Exactamente, y con relación a nuestro equipo, a la selección, hoy la defensa está bien. Yo creo que es lo que tenemos hoy en día con... De lo que tenemos es lo mejorcito, ¿verdad? Lo mejorcito. Escobar yo creo que se va a desprender de vez en cuando también para ir a apoyar en el ataque. Y en la media cancha también, ¿eh? La media cancha está bien con Lucena ahí, que sea el equilibrio, que es el motorcito de nuestro equipo. Lucena Villasanti. Villasanti, que es el ida y vuelta, el mixto que le llaman, que puede colaborar en defensa, como también se puede unir por izquierda con Almirón. Esa asociación se puede ver. Y nada, ojalá que como paraguayos podamos quitar los 3 puntos porque necesitamos realmente, tenemos ese deseo, pero siempre fue realmente difícil para nuestra selección jugar en la altura. El inicio y el final de cada partido en Bolivia como que cuesta, mirando los antecedentes, siempre esos primeros 10-15 minutos te quieren ahogar y el ahogo propio del equipo ya los minutos finales, los 10-15 minutos finales, a ver cómo está ya en lo físico. Por los últimos goles que por lo menos observamos que marcó Bolivia, ¿verdad? Ya en los últimos minutos y te juegan mucho por los laterales, tanto por derecha como por izquierda, buscando siempre a Martín. Exactamente, cuando el equipo se abre lo que es peligroso, cuando nuestra selección en este caso si llega a abrir demasiado, sumando hombre al ataque y después de contragolpe que te agarren los bolivianos, ahí es peligroso la selección boliviana. Sí, estoy buscando lo de Sanabria que decíamos al comienzo, si es que tiene o no antecedentes en la altura. En selección mayor por lo menos no, las 2 veces que viajó a Ecuador a jugar de visitante estuvo en la banca, pero no llegó a ingresar Tony. Lo mismo con Almirón, que decíamos el otro día, no tiene experiencia jugando ni en La Paz ni en Quito. Por lo menos no nos aparece en partidos, ¿verdad? Sí. Solo que está alguno perdido por allí. Menos en clubes porque Tony en realidad no jugó nunca en el fútbol sudamericano. Almirón perdió un partido de Copa, pero no estoy recordando tampoco, igualmente ninguna presencia. Ni con Lanús ni con Cerro jugando partidos en la altura. Bueno, vamos a ir entrando de a poco en tema porque tenemos que hablar con unos colegas bolivianos, presencia de público, todo lo que tiene que ver para el partido, cómo es la temperatura, hora, humedad, ambiente. Pepe Cardoso, ¿cómo te va, José? ¿Cómo anda, Pepe? Arturo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás vos? Bien, aquí en el club, a punto de entrenar. Bueno, disculpanos, está en el Municipal de Guatemala, el más poderoso de Guatemala, disculpanos. Hoy juega Paraguay, lo sabré muy bien, y queremos charlar contigo, con los compañeros, cómo ves el ambiente, la altura. ¿Qué te hace pensar, Pepe? No, con gusto, Arturo, con gusto charlar con ustedes. Sí, partido nada fácil también para Bolivia, tienen que entender que nosotros estamos heridos y tenemos que ir a proponer, a buscar el partido. Lo único que nos interesa en este momento es sumar los 3 puntos, ¿no? Eso seguramente va a descomprimir muchas cosas de lo que está viviendo en este momento los muchachos, la selección paraguaya. Y veo, Arturo, que tenemos jugadores como para ir a pensar hacer un buen partido y
ganar, porque ahora no nos ayuda ni un empate, Arturo. Entonces los jugadores tienen que ponerse de acuerdo, hablar mucho, saber que la altura va a influir un poco, pero yo siempre digo que cuando un jugador está convencido y sabe de lo que tenemos que hacer, lo que nos estamos jugando, Paraguay siempre saca la casta. José, mirando antecedentes históricos, el último punto rescatado en Bolivia a nivel de selecciones fue el empate 0-0 en el año 2000. Aquel día vos fuiste titular, formaste parte de ese conjunto. ¿Qué recordás de ese partido? Porque de ahí en adelante, Paraguay las veces que fue a jugar a La Paz, perdió en todas sus ocasiones. Sí, duro, no fue nada fácil. Un partido, me acuerdo que también fuimos a jugar después de ganarle a Brasil en Asunción. Hicimos un gran partido. Esta vez no me acuerdo cómo salimos, no sé si fue 1-1 o 2-1. 0-0 en el... después sí, 2-1. Me tocó hacer un gol ahí. Sí, para Alemania 2006 perdimos 2-1, allí convertiste el gol. Sí, el 2-1, sí. El 0-0, me acuerdo. Sí, no es fácil. Inclusive una anécdota de que después de ese partido yo tuve que volar a México, me llevaron en una moto, la policía me llevó en moto para llegar a mi vuelo, porque tenía que regresar y mi vuelo salía casi después del partido. Entonces, me acuerdo que me dolió el pecho como 2 días más, porque hicimos un gran esfuerzo ese día. Entonces, yo estoy convencido de que el paraguayo cuando se junta, cuando el paraguayo cuando está herido, es peligrosísimo. A lo mejor quedamos un poco molestos, dolidos de lo que pasó en Chile, que no jugamos bien, ante un peor Chile que vi de que veo el fútbol, y no sacamos un resultado positivo. Pero bueno, ahora lo único que nos queda es tratar de ir a proponer en Bolivia, ordenado. Seguramente el técnico sabrá lo que tiene que hacer y los jugadores convencidos de que tiene que dejar todo en la cancha. Es una final y se está jugando una clasificación para un mundial y no tengo ninguna duda de que los jugadores va a ser lo mejor para que hoy podamos recuperar nuevamente lo que a lo mejor viene perdiendo Paraguay, ¿no? Yo estoy convencido de que el jugador paraguayo cuando está herido es más peligroso. Más peligroso, herido, pero hay que intentar hacer las cosas bien. A veces con la voluntad no se llega. Sí, estoy convencido, Arturo. No, pero yo creo que para proponer, lo primero que tiene que hacer un jugador de fútbol es poner a disposición del equipo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo no se negocia. Entonces, de ahí partimos. De ahí seguramente, si nosotros, los 11 jugadores que entran, deja su mejor esfuerzo, su mejor versión en el campo de juego, hombre por hombre, somos mejor que Bolivia. Entonces, seguramente la altura es un plus para ellos, pero bueno, el jugador tiene que estar convencido de que en el campo de juego somos 11 contra 11 y hay un balón. Entonces, al tener la posesión de la pelota, no importa en qué lugar estamos, ¿no? Entonces, lo mejor que puede hacer Paraguay hoy es el inicio del juego, proponer, tener la pelota y hacerle correr a la pelota, que los bolivianos corran atrás del balón. Yo creo que si nosotros conseguimos y logramos eso, el partido lo podemos manejar nosotros. Bueno, y ojalá se dé, José Pepe Cardoso, está en nuestro interés, el interés de todos, de Paraguay pueda cumplir una buena gestión, y si no cumple una buena gestión que traiga los 3 puntos, caso contrario, la cosa se pondrá muy fea y tenemos que estar dependiendo siempre de otros resultados. Bueno, José Pepe, siempre es muy al rato hablar contigo y contarnos cómo estás en el municipal, a punto de practicar en Guatemala. Contanos. Bien, Arturo. Anoche empatamos con Antigua, que es el puntero del campeonato de visitante, un partido atrasado que teníamos. Anoche llegamos casi ya como 11, 12 de la noche y ahora estamos nuevamente en el club para hacer un buen regenerativo y proponer nuevamente el partido que vamos a jugar el domingo. Estamos bien, Arturo, ahí en 4º lugar, muy cerca de la punta. Estamos construyendo un gran equipo. Hemos dado posibilidad a jugadores jóvenes también que puedan participar y estamos en un crecimiento importante, Arturo, muy ilusionado y con la verdad muy contento de haber llegado a un club grande como Municipal. Así que contento, Arturo. Bueno, un saludo al aire, Pepe, ya nos estaremos viendo. Sé que el resto y te das
Lo de estilo Campo valoro muchísimo, Pepe. Pero, muchachos, fuimos a comer, ¿te acuerdas que nos quedamos hasta tarde ahí? Hasta las 1:30 de la mañana, 2 de la mañana tuvimos vos, tu señora, mi señora, charlando de fútbol. Hasta las 2 de la mañana estuvimos ahí en la instalación del patio de estilo. Y el ambiente, Arturo, el ambiente me encanta porque vos estando ahí cambia todo, ¿no? Entonces, la verdad que esa noche pasamos espectacular ahí con mi señora, un rico asado, un vinito, y hablando de fútbol, que es lo que nos gusta, Arturo. Sí, señor. Y te agradezco públicamente toda la atención. Un abrazo del aire, Pepe. Seguiremos hablando. Saludos a la familia. El vino de algo mayor te falta, Arturo. Sí, el de Pepe Cardoso. Eso tenemos que negociar acá, Pepe. Eso tenemos que negociar acá. Y recomendamos también. Denis te envía un abrazo también, Pepe. Un abrazo, Pepe. Saludos a Denis, está por ahí, Un abrazo, Pepe, querido. Abrazo grande a la familia. Chao. Chao. El Pepe Carlos. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puyupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovecha estos nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, el partido de hoy, lo que viene, la cartelera, la programación. Y queremos, está Jorge Burgó, al colega boliviano. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Jorge. Buen día, un gran abrazo, un gran saludo hasta Paraguay para ustedes. Un saludo desde Bolivia, desde la ciudad de La Paz, donde estamos en este momento viviendo ya la previa del gran partido hoy de eliminatoria, de clasificatoria sudamericana ante esa gran selección de Paraguay, que va a ser un muy difícil partido para Bolivia. Contanos, Jorge, si el equipo ya se anunció César Farías, si no lo hizo todavía, ¿qué te imaginas con relación al partido contra Perú y lo que viene a la conformación del equipo boliviano? Bueno, a ver, hay, como ustedes bien ya saben, hay ausencias por expulsión, hay ausencias por tarjetas amarillas y hay ausencias por lesión. El caso de Luis Aquín, que va a tener más o menos 9 meses porque tiene rotura de ligamento cruzado interno en la rodilla. Por tarjetas amarillas está fuera Adrián Jusino, y no poder estar en el partido Henry Vaca, que fue alternativa el anterior compromiso, pero fue una carta importante boliviana, fundamentalmente para abrir espacios, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 jugadores titulares en la saga central del cuadro boliviano, ¿no? Aquín y Adrián Jusino. Entonces, hoy esto obliga a que se cambie el último hombre en la selección nacional. Va a estar Jairo Quinteros en esa colocación. El reemplazo del anterior partido va a ingresar, que es Marc Enumba, que generalmente juega como carrilero. Farías lo puso como volante central frente a Ecuador y ahora tendrá que jugar como zaguero central por derecha en la línea de 3 que va a plantear el día de hoy. Y por la zona izquierda, el único que se repite va a ser Sagredo, que ha estado en los otros 2 compromisos del cuadro boliviano. Y evidentemente en el arco va a estar Carlos Emilio Lam. Enumba, que hoy será la novedad, es el camerunés, ¿verdad? Nacionalizado boliviano. A partir de este año recién está habilitado para jugar en selecciones porque cumplió los 5 años desde que llegó a Bolivia, ¿verdad? Está más tiempo Marc Enumba, porque empezó a jugar en la asociación, que se llama en Bolivia la asociación El Ascenso, ¿no? Él estuvo jugando en Cochabamba, en Pitaya, jugó en el propio club de Always Ready, después ascendió con Always Ready y se convirtió en jugador profesional en Always Ready. Entonces yo le calculo a Marc Enumba por lo menos unos 7, 8 años, además que ya tuvimos una muy mala experiencia precisamente con Nelson Cabrera, que no era convocable, ¿no?, dentro de la selección nacional, y eso nos costó la anterior clasificatoria de 4 unidades, ¿no? 3 puntos que ganamos con Perú y un empate con Chile, ¿no?
Entonces, la última línea está confirmada, Márquez Numán no tiene ningún problema para jugar. El medio campo va a tener dos hombres, que son Leo Justiniano, el hombre de Bolívar, y Fernando Saucedo, que va a ser el mixto, ¿no? El volante central de oficio va a ser Justiniano, y el mixto va a ser Saucedo, que lo va a apoyar. Van a haber dos carrileros abiertos por derecha e izquierda, Rodrigo Ramallo por la zona derecha, el hombre del URB, por la zona izquierda, Roberto Carlos Fernández. Delante de los volantes centrales va a aparecer Juan Carlos Arce como un maestro de orquesta, como una especie de armador del plantel boliviano, para hacer el nexo con el medio campo, los carrileros y los delanteros. Y adelante va a aparecer nuestro gran, querido y bien ponderado Marcelo Moreno Martín, junto a Carmelo Algarañaz, que es uno de los goleadores del torneo. Jugador del Pandrí, que es el líder del torneo boliviano. Ese es el equipo confirmadísimo, no tengo duda de que va a haber variantes. Ese es el equipo que va a utilizar Bolivia. Para ir anotando, Jorge, el volante central que va a acompañar a Justiniano es, perdón, si nos puedes repetir. Perdón, disculpa, no te copié muy bien, me reiteras la pregunta. Sí, el volante central que acompaña a Justiniano, ¿quién va a ser? Si nos puedes repetir, por favor. Fernando Menona Saucedo va a ser el volante central que acompañe a Leo Justiniano. ¿Y cómo está el clima a esta hora en La Paz? ¿Hay alguna probabilidad de lluvia o por lo menos hoy no? Bien, en este instante estamos con 15 grados centígrados, un par de nubes arreboladas, pero muy lejanas, poco probable que haya un pronóstico de lluvia. Sí, el servicio del CENAMI, que es el servicio meteorológico en Bolivia, ha anunciado que por ahí se va a tapar un poquito el sol con un par de nubes, pero es muy poco probable en mi pronóstico y en el pronóstico nacional que exista lluvia. Yo calculo que a eso de las 4 de la tarde, que a la hora que va a empezar el partido, vamos a estar con un sol pleno en el estadio Hernando Siles, y quizás para el segundo tiempo baje un poquito más la temperatura, pero esto no va a afectar al compromiso, ¿no? Sí va a ser un poquito más de frío, quizás un poco de viento de norte a sur, en la parte final del compromiso, vale decir los últimos 25 minutos quizás, ¿no? Dependiendo de quién esté en cuál de las porterías, podría haber cierta afección, principalmente en el sector de la curva norte. Con algunos balones de efecto se podría tener alguna complicación para el portero que le toque en ese arco. Después, por lo demás, va a ser un lindo espectáculo, con sol incluido, para un lindo partido que hoy tendremos en el estadio Hernando Siles. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por toda la atención para Radio Monumental de Paraguay. Muy amable. Un gran abrazo, un gran gusto siempre estar con Radio Monumental, y estaremos cuando el fútbol nos convoque para hablar de clasificatorias de estos lindos y guapos partidos que nos toca jugar con la selección paraguaya. Un gran abrazo, bendición. Gracias, muy amable. Jorge Burgol, colega boliviano. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Sopellana Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Choco está en los controles, nuestro más sentido pésames y mucha fuerza a Gustavito. Falleció la mamá de Gustavito Sánchez, nuestro querido compañero. Choco está en los controles, así que para vos, Gustavito, para toda la familia, mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Nuestro más sentido pésame a Gustavito Sánchez, a toda la familia, fallecimiento de su mamá, que ya venía enfermita y falleció en la mañana de hoy. Mucha fuerza a Gustavito y su familia. Que este verano la energía eléctrica no sea un problema en tu negocio, oficina o vivienda. Intec Ingeniería instala y comercializa generadores eléctricos. Cuenta con servicio técnico especializado, certificado y cobertura de alcance nacional. Para más información, contacta al 0983-395-307 o escribinos en gerencia@intecingeniería.com.py. Intec Ingeniería, servicio de calidad. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día.
Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios. Todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. ¿Qué decís, niño? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo me decís, viejo? Sí, 6-18, 4.700 testear. ¿Hoy confía o cree que cree un empate? No es presión de deseo. Yo creo que está 50 y 50. Día de partido siempre la gente se transforma. Algunos están optimistas y como hay un 50% que no, ¿verdad? 50 y 50. ¿Vos qué decís? Pero quiero... Sí, 50 y 50. ¿Y vos? No hablo del público. 50-50 creo que. 50-50. Sí. ¿Vos, Luis? Yo no siento desde la gente la ansiedad que en otros días. La gente está apagada para eso. Si hacemos una encuesta, como dice el niño, si querés que Paraguay logre los 3 puntos va a ser difícil. Como uno van a decir, yo sí, vi varios estados de WhatsApp y la gente sube la remera de la albirroja, inclusive sí, que va a lograr los 3 puntos, Rosario, ya se pone en modo... Ese es el niño, muy bien. Entonces vamos a ver por lo que dice el niño. Dice el niño que pese a los pesares, Paraguay hoy logra los 3 puntos. Sí, que hay confianza que Paraguay... escuchando Monumental en la oficina, sí, manejando, porque pero es horario que la gente lograr los 3 puntos. Sí. No, lograr los 3 puntos no sé, que la gente está enchufada real con el partido fuera de la situación. Lo que yo quiero lo que va a pasar en la cancha ya... La intuición es decir, la intuición de los muchachos, aún jugando bien o mal, que se traigan los 3 puntos. Si los muchachos creen en la audiencia, ella o ellos, que se van a lograr los 3 puntos. Hola. Hola, ¿qué tal, muchachos? Sí. Ni una gota de esperanza, pero el corazón llora que quiere que ganemos. No, espera un ratito. ¿Vos crees que una cosa es, vos crees que hoy se traen los 3 puntos de La Paz? Se trae como paraguayo. Eso, muy bien, se trae, no, se traen los 3 puntos, se van a traer los 3 puntos, independiente de Berizo, de todo, de fuera, Heredia, que se van a traer los 3 puntos. Hola. Hola, Arturo, sí. Paraguay pierde 2-0. No hace falta que diga el resultado, decir nomás no se trae los puntos y ya está. ¿Para qué pierde 2-0? ¿Para qué es necesario? No? Decir nomás Paraguay no va a ganar y terminó. Opanio, que vos sos más que el mago, vos adivinos, Hola. 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 Comandante. Hola. Sí. Buenos días. Hoy ganamos. Ganamos, ¿viste? Eso es lo que dice el niño. Que para hoy trae los 3 puntos. Buen día, señor. En sintonía todos los días. Hoy traemos una derrota a La Paz. ¿Quién quiere? César Orrego. Cesarito Orrego, ¿verdad, niño? Sí. Cesarito. Cesarito Orrego. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías. Además del seguimiento de los casos positivos, comunicate al 249-5000 MediLife. El 1-0 se viene. Se viene el 1-0, Suárez que tapó 2 o 3 pelotas de gol. El que tira es Salvador Cabaña, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Salvador Cabaña por abajo, al poste derecho para vencer a Suárez. Arco sur del estadio. El mundial cada vez más cerca. Sudáfrica espera Paraguay. Sentencia en el punto penal Salvador Cabaña. Grito del país entero. Grita el país. Gol de Cabaña. Paraguay. La albirroja gana 1-0. Espera Sudáfrica. Paraguay Cabaña. Paraguay 1. Bolivia 0. Victoria 1-0 de Paraguay ante Bolivia para Sudáfrica 2010, días antes de ganarle a Argentina. Esa victoria nos puso a un paso de clasificar a Sudáfrica. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Arturo, ir a visitarle a la suegra da más gusto que ver a la selección de Berizzo, pero yo creo que vamos a traer un empate de allá. Entonces hay un empate, hay 2 victorias y una derrota. Así nomás, este es el ambiente que se siente. Hola. Comandante. ¿Cómo está, comandante? Y estaba bien, te escucho. Yo creo, comandante, que como con la sangre que tenemos podemos traer algo, pero nunca pensé extrañarle a un José Cardoso, será. Vos sabés cómo le extraño, caramba. Ojalá, fuerza, comandante. Gracias, él quiere que vamos a traer los 3 puntos. Eso es lo que se vive. Hola. Arturo. Sí. Ganamos, pero hay que chutarle a este carruaje de Berizzo. No, eso es otra cosa. Estamos hablando la gente quiere que se trae los 3 puntos. Esa es la previa.
¿Esa es la previa de Nicanisa? Sí, señor. ¿Y a vos te gusta la previa así? Sí, espectacular. ¿Eh? Sí, sí, hay ¿No buen te ambiente. gusta? ¿Cierto, Denis Canisa? Hay ambiente, sí. Hola. 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 Hola Arturo, ¿qué tal? Desde Irapuato estoy llamando, Alto Verá. Arturo, una cosa es ser optimista. Yo soy optimista por la selección, pero otra cosa es la realidad que está mostrando la selección. Otra Con cosa el fútbol lo el fútbol que está mostrando para mí pierde, y por todas las estadísticas pierde, pero siempre hay que ser optimista. ¿No como vos querés equipo, que para trae los apoyar. puntos o no trae los 3 puntos? Es la pregunta para vos. Para mí quiero que traigan los 3 puntos. Eso nomás, ahí nomás quedate, que traiga los 3 puntos. Ya está diciendo que no juega, que no te convence. Eso no se entra en discusión lo que vos pensás. Hablamos si querés que va a traer los 3 puntos. Hola. Hola Arturo. Sí. ¿Cómo te va Arturo? Bien. Puedo hacer un pequeño comentario. Ayer estaba diciendo Víctor de que el cachorro no juega en su puesto, que esto y aquello. Yo siendo jugador, Arturo, de la selección, lo único que le voy a pedir al señor que no me meta en el arco, porque si me pone en otro puesto me voy a matar, me voy a romper y voy a rendir. No tiene nada que ver que le haga jugar en otro puesto. Y hoy ganamos. Bueno, hoy ganes. Habló de Sánchez, ¿qué es lo que dice? No, al contrario, en realidad yo opinaba como el oyente, que el jugador de selección tiene que rendir en cualquier puesto. Los compañeros decían que no lo está poniendo en su lugar más cómodo. Lo ideal es que lo ponga en su lugar. Sí, lo ideal. Va a rendir más. Pero igual coincido que no le ponen en un lugar muy extraño, o sea, le ponen en el medio y algo más. Estamos esperando un plus de Sánchez. Sabemos lo que puede dar en los clubes y eso esperamos en la selección. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Te voy a contar una cosita así. A veces cuando el técnico nos está ayudando para crecer, los jugadores, los acanguatudes, antes, así como yo sé en un club que era así, cuando el técnico no andaba y los más grandes decía, bueno, ya jugaban, ya que la técnico no ya podemos enseñar, ya jugar ni ganas a jugar la partido. Y eso es lo que tienen que hacer los jugadores. Yo no sé cómo piensan ahora los jugadores actuales, pues tienen que hablarse entre ellos y vamos a hacer fuerza por Paraguay, vamos a ganar, amigos, está Paraguay, está nuestro nombre en juego. No piensan de esa manera estos jugadores. Yo pienso, no sé, ganan su plata, sus millones y todo tranquilo. Y antes no, querían ganar partidos, no ganaban. Y bueno, la técnica no es de Potlón, no es ni piana. Ya forman de fulano, de Ayapota, de fulano de Castubio, Ayapota. Bueno, apenas que ya juega. Mañana. Así es el tema. Gracias por llamar, muy amable señor, muy amable. Saludos, Porky. Lo anterior a otro tiempo, dice Porky. Hola. Porky, saluda a Porky. Hola. Hola, sí, Arturo. Sí. Sí, un saludo a la mesa. Realmente, vamos a ser sinceros, no va a ganar Paraguay y Leca ya. Al pedo se planea ni que ganar nada. No, por favor, como paraguayo. Leca. ¿Por qué, Pío Leca, así? ¿Por qué, Pío, así, Leca? Contigo, Luis. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostar.la, apostar y gana, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En tu pie hasta el domingo podés equiparte y renovar tus electrodomésticos con Jam, la marca que quiere la gente, con descuentos increíbles. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o llama a nuestro call center 569-9000. Y acordate que todas tus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de siempre espectaculares premios. La gente sabe, Tupi. Hola. Hola, Arturo. Señor. No se va a poner en tela de juicio mi pasión y sentimientos en la albirroja. Pero soy realista, la selección no va a ganar hoy. Y si trae los puntos de Bolivia, se va a hablar más de la garra guaraní que de la mano que la mano de Berizzo en el equipo. Porque si vamos a seguir así y queremos irnos al mundial, vamos a estar raspando. Y en esa condición vamos a venir otra vez, si es que clasificamos al mundial, prácticamente perdiendo los tres partidos y ya estamos otra vez de vuelta. Bueno, señor, no confía. Hola. Comandante. Sí. Una consultita al señor Denis Ganiza nomás. Disculpe el atrevimiento. Te escucho, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Bien, gracias. ¿Qué usted sentía minutos antes de entrar al césped de juego con la camiseta de la albirroja?
Piel de gallina, amigo. Realmente me daba todo eso. Y más cuando escuchaba el himno nacional ahí, parado ahí, y esperando el partido con ganas. Eso me daba minutos antes del partido. De corazón, gracias por la respuesta. Y ojalá que los 11 elegidos de hoy sientan eso. Venimos con los 3 puntos. Así es. Abrazo. Abrazo. La pasión que hay que poner, todo, ¿verdad? Hola. Buen día, Arturo. Sí, buen día. Pues ganamos 1-0 y traemos los 3 puntos acá en Paraguay. ¿Traemos? Sí, señor, optimismo 100%. Gracias, optimismo 100%. Hola. Hola. ¿Qué hace con mímica, Choco? ¿Qué este gesto? ¿Qué mímica? Hágalo con mímica. Es un programa que decía acá la señora Bépoli, creo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ahora, antes habla de Salto de Verán. Oyente fiel siempre. ¿Cómo anda ahora? Todo bien. Arturo, haceme la caso, ponenos ahí Blastiquí para poder escuchar con una cámara, acordate de mí. Poné y vamos a ganar. Bueno. Saludos, Arturo. Blastiquí. Santi, ¿te acuerdas de Santi Reguarani? Sí, Dice, sí. me causa gracia que se hable sobre la posición adecuada o no para Richard Sánchez, teniendo ahí a Denis Canicha, que jugó en las 4 posiciones de la defensa con excelsa categoría. Abrazo, don Arturo. Saludos a toda la mesa. Saludos, Santi, saludos. Saludos. Sí, Santi Armada. Saludos para Santi. Santi Saludos. Armada, fuimos compañeros acá en la radio. Dice, vos jugaste en los 4 puestos y nos estamos preocupando de dónde va a jugar Richard Sánchez, dice Dani. Sí, coincido. Yo hoy quiero que Richard tire el arco nomás, de donde esté. De la media cancha, cerca del arco rival. Lo único que le pido a Richard, ¿verdad? Que si puede tirar el arco 2 o 3 veces. ¿Y después quién marca? No importa eso, Arturo. No. Vamos a discutir. A ver. Recordman como vos. Sí. Yo respeto que te ganaste vos porque la gente te demuestra ese respeto. Que tire. No hay problema. Pero no, su función no es solamente tirar al arco. No, va a tener que marcar hoy. No, claro. Por eso pone 3 volantes centrales para marcar. Y la pregunta es, tira, se aproxima al área, vamos a hacer la gráfica. Y vos vamos a la tenés gráfica. Diseño. Tengo diseño. Se aproxima al área. Perfecto. Le pega, ojalá sea gol. Y si no le pega, él tiene que volver. Bueno, inmediatamente, porque si vos tirás y yo rival, yo faría, voy a decir, mira, viene saliendo sobre nuestra zona. Ya saben qué hacer, muchachos. En la siguiente, sale y jueguen donde él está. Ahí no va a haber nadie. ¿O estoy equivocado? Sí, y otra cosa para tener en cuenta en La Paz es generalmente los laterales rápidos, porque ahí la pelota sale, ya hay un pasapelota al lado, se juega rápido, no hay descanso ahí. Bueno. Eso no tienen que tener en cuenta, me imagino, el cuerpo técnico de los Vamos a jugadores. debatirlo con Denis Caniza, Recordman, con la selección nacional. Hola. Hola, Arturo. Sí. Si pateamos al arco, vamos a traer los 3 puntos. Bueno, si pateamos al arco, vamos a traer los 3 puntos. Pues, de hecho, tenés que patear al arco. Claro. Eso de hecho, estamos hablando globalmente. Yo entiendo lo que dice el oyente, no lo estoy subestimando. Lo que dice que hay que probar. El famoso probemos. ¿sí? Sí. Probar. El ejemplo ante Chile creo que muchos están con eso, que no se pateó al arco. No tuvimos situación de gol. ¿Quién está en línea, Choco? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Claro que traemos los 3 puntos, Arturo. Claro que sí. ¿Cómo vamos a meditar a nuestros jugadores? Nosotros somos mucho más que Bolivia. Muy bien. Vamos a traer los 3 puntos, dice. Está muy bien. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Bien. Arturo, te hago una consulta. Si tienen la estadística, ¿cuándo fue la última vez que Paraguay metió un gol en pelota parada? En pelota parada, ¿cuándo Paraguay hizo un gol? En la Copa América, me acuerdo, metió uno ante Perú, Gustavo Gómez, de un córner. Ante Chile también, Brian Zamudio, en Brasilia. Son los dos, así que rápidamente me acuerdo en Copa América. En eliminatorias habría que buscar. Está bien, pero hacer un gol en Brasil, en Argentina, en Uruguay, Chile, es distinto a la altura. Sí. Yo digo que si vos tenés que tirar, querés colocar abajo, yo creo que tenés que tener en el submundo, el subsuelo, porque a lo mejor ahí va a acertar el arco. Yo creo que si vos mirás por abajo, la pelota puede ir más para arriba. No tiene el aire de la paz. Yo no sé, me imagino. No es normal, es decir, para ellos es absolutamente normal. Estamos hablando para acá, Denis. Sí, no, se va más rápido la pelota. ¿Cómo probás ahí lo que yo digo? Otro movimiento, ¿no? Mucho más rápido la pelota. Por eso te digo que hay que probar el arco, siempre. Sánchez, donde esté de la media cancha, igual tiene que probar el arco. Porque aparte de pegarle bien, se va más rápido y le molesta al arquero. En serio, pero en México él ha hecho goles así de media distancia. Desde la media cancha. La última fecha viene de marcar un gol. Imagínate. De 3/4 de cancha. Sí, de 3/4 y puede probar él ahí.
¿Entendés? No hace falta que pise el área rival para Yo chutar al creo que arco. Denis se puso la camiseta roja, piel de gallina, pero no hace el análisis específico del fútbol en la altura. Él se puso más la pasión encima de Denis. Denis cree que ya está tocando, Denis cree que ya va a entrar a la cancha, que el fútbol, el complemento y la voluntad. Sí. Todas las cosas se tienen que dar. Porque después vamos a decir por qué no jugó porque siempre que no juega es mejor. Entonces la elección de Berizzo es muy importante en el partido. Saber elegir hoy. Pero la altura no te va a permitir correr demasiado. O sea, por ahí vamos a partir. Sí. No te va a permitir correr demasiado. Lo Nada justo de y necesario. presionar y eso, nada, No te va a permitir, al jugador no le va a permitirlo, al jugador paraguayo en especial. O sea, poco. Un segundo, Denis Caniza. Hola. Denis Caniza creo que está tocando el himno y está entrando a la cancha con la camiseta de la selección. Un ratito, Denis, vamos acá un poco, sí, vamos a ir a... Él se pone por la camiseta, ella cree que está en la cancha otra vez. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Y Denis pues cree que ya está, Recordman cree que está entrando a la cancha y le toma su albirroja como pasión y... ¿Me estás entendiendo vos? Hola. Hola, Arturo. Sí, te escucho. Saludos a la mesa. Gracias. Lo que pasa, Arturo, hay que ser realista. Los atletas le añaden de la humo, le añaden de Paraguay con dos valey. Le añaden de técnico con dos valey. Jalomina, capé. Se no vender la humo, pe opinión, decime, po. Esto es deseo, independientemente a cómo juegue Paraguay. ¿Vos crees que trae los 3 puntos o no? Y si plantea bien, puede ser, pero creo que no, Arturo. Ah, no, es que no crees. No crees. Mm. No, ¿vos no crees que Paraguay vaya a traer los 3 puntos hoy? No. Bueno, Gracias, Arturo, un saludo. Gracias. Y apuntame como hacía Gustavito, como hace Gustavito el Choco. No habla con ruso. Hola. Arturo. Sí. Denis Caniza, decime vos que sabes tanto. Sí, Richard señor, Sánchez. te escucho. Quédate ya con Denis Caniza hablando mano a mano usted y ya está. Ala, no te enojes, Arturo. No es por su experiencia, por lo que representa para nuestro país, ídolo total. Caniza, Decime. Richard Sánchez, Sí, de cualquier lado, como vos decís. sí. Oscar Romero también le pega bien. Tiene que estar. Y Arzamendia. Arzamendia. Sí. Sí. Lo que Pero no sé donde nomás... sea. Lo que no sé nomás si son aptos para jugar en la altura. Eso es más lo que no sé un poco realmente. Hay que ver el día al día de ellos. Hay que conversar un poco con esos jugadores, con Arzamendia, con Oscar Romero, a ver si son aptos, si no le molesta jugar en la altura. Si no le molesta jugar en la altura, si yo soy técnico lo pondría, ¿verdad? Por la pegada que tiene Oscar Romero. Pero Arzamendia no creo porque no tiene recuperación rápida de un partido al otro. Entonces es arriesgado ponerlo en este partido al menos. De sus condiciones yo no dudo de Arzamendia. Pero para este partido yo creo que no es lo adecuado para él. Por lo menos segundo tiempo, los últimos minutos. Sí, señor, puede ser volante por izquierda Arzamendia si es que no le molesta tanto la altura, porque hay jugadores que sí le molesta mucho la altura y ni 10 minutos te puede aguantar. Pero estoy contigo de que si de repente él está apto y sirve, el segundo tiempo puede ser para Arzamendia volante por izquierda, porque le pega bien o tira bien el centro. Gracias, ídolo, un abrazo. Dale, Pau. Denis Caniza, Federico Río, esto de internet, que mi micrófono sale bajo, ya es así. En radio común con frecuencia no hay problema, pero el internet hace que este micrófono mío salga y ya no hay solución. ¿Me escuchaste, Federico Río? Y no me vaya a poner nervioso, Federico Río, porque ya tenemos... ¿Quién está, Choco? ¿A vos te emociona? Claro, Arturo, ¿cómo no? Lo que es, Mundial. Los mundiales te emocionó más, todo igual. El primero y el último, Francia 98 y Sudáfrica. Sí. Ir a un mundial ya es algo único. Todo de primera, Arturo. Todo. Top de todo. ¿Se entiende? Sí. Todo lo que, ¿verdad? Sí, por eso sería una lástima. Desde la organización hasta el final. Hasta el final. Para el juego de fútbol. Es top. Así que a vos te emocionó más el comienzo y el final. Sí, el de 98. Y porque recién estaba ahí en la selección compartiendo con grandes jugadores.
Y el último, ¿verdad? El último porque ya era mi punto final. Dice, no es Clider, escucha, en radio sí, sale bien. En internet Clider, no en radio Clider. Estoy perdiendo la paciencia contigo Clider, ¿sí? Hola. Arturo, ganamos 2-1 hoy. Bueno, muy bien, 2-1. Dice que no te quiere escuchar a vos. Bueno, voy a decir al aire. Gracias por llamar. No quiere, si Paraguay pierde, no, va a estar vos. Va a estar insoportable, dice. No, en realidad que ya tengo una prescripción médica que tengo que bajar unos decibeles. Justo vengo de la consulta y vos sabés que yo te iba a decir si necesito me decirle, pidió decirle al doctor, bajar unos cambios. Decirle al doctor que tiene toda la razón. Sí. Por uno estudia, así que tengo que bajar cuando unos se cambios. pone el niño calentón y así. Voy a dar mis opiniones, pero siempre con... Si no escribí nomás, que otro lea. Escribí, mandá por WhatsApp, yo voy a Aunque podemos pasar una grabación del partido pasado. No, pues va a estar insoportable. Este va a estar insoportable. Hola. Hola. Sí. ¿Te puedes hablar con el Recordman? Sí, te escuchas. Recordman de Recordman L. Qué grandes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Vaico de mi caniza. Y por nada, gusto es mío será. Tranquilo. Che, Deni, decime una cosa. Enseñame algo. Bueno. Los técnicos de la selección, en este caso Eduardo Berizzo, ellos así, por ejemplo, no pueden tener una reunión, qué sé yo, para planificar algunas cosas, ¿verdad? Con los técnicos del fútbol paraguayo, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, reunirse para un asadito un viernes y hablar de fútbol y decir, mira, en este te equivocaste, en este está bien, en este está mal, mira, yo tengo esta idea, no sé si quieres hacer, o cada técnico se encierra y se emperra en algo que ellos quieren hacer. Porque, por ejemplo, mira, ponerle en una charla que Fuguero le puede decir algo, Chiquial se le puede decir algo, Garnero le puede decir algo, o sea, pueden sacar ideas, ¿verdad? Porque si yo como veo y lo entiendo un poco de fútbol, soy profesor de tenis, entonces, decime, tiene un patrón de juego de la selección, juega de una manera, o sea, ahora, por ejemplo, contra Bolivia no te vayas a hacer el loco y no vayas a querer atacarle, porque te vas a ahogar y ahí te quiero ver. Sí. Yo prefiero esperar el primer tiempo, qué sé yo, con Florentín, con Morel, sentir el golpe, y en el segundo tiempo sí, ahí meterme rápido, ahí meterme al Mirón, ahí meterle ese Kaku, que es un crack. No, yo no sé por qué el tipo es de un tercio y no le pone de titular, o por lo menos el arranque del segundo tiempo. Hoy juega el titular Kaku. Sí, coincido contigo con el tema del entrenador, que tiene que buscar algún apoyo de exfutbolistas. Si yo fuese entrenador de la selección, ponerle a Argentina, yo le buscaría, me reuniría con Batistuta, con Zanetti y con tantos ídolos que tuvo, ¿verdad? Para ver qué opinan ellos y sacamos una conclusión y veo si hago bien mi trabajo o no, ¿verdad? Pero no ocurrió con Berizzo aquí en Paraguay eso. Entonces, él es el que pierde porque no se hace asesorar, ¿verdad? Y decime una cosa, Denis, disculpame. Te digo, decime, perdón. Si hoy gana Paraguay. Sí. Si hoy gana Paraguay, puede ser un espejo malo para el futuro. Y es que no planifica de otra forma el futuro. Y no planifica jugar, qué sé yo, acá contra... ¿quién nos toca de Chile? De local acá, Chile. Sí. A Chile tenemos que ya pasarle por encima. Pero por encima. No vayamos a pretender jugar acá a la marca, a la forma que juega. O sea, no hace falta entender tanto de fútbol para darnos cuenta que Berizzo está haciendo malas cosas. Sí, no, en eso coincidimos también. Para un entrenador mismo. Y si no se ponen las pilas, si no se ponen las pilas de la directiva, si no se ponen las pilas, lo que sí te tienen que poner las pilas, vamos a tener otro fracaso. Y lo que dijo el boliviano, hoy en día, no deja de tener razón, hoy en día. Bueno, gracias por llamar. Gracias, profesor Leteni. Habla de la respuesta física. Sí. Hola. Sí. El Recoman habla contigo. Hola, amigo. Y ponerse amigo, Maíbaita. En su época, si usted creían que el técnico planteaba mal dentro de la cancha, te hablaban y se movían de otra manera. Nosotros a veces, bueno, cuando eso estaban todos los piraguazú, ¿verdad? De repente teníamos que jugar de otra manera,
algunos que otros Viraguazú hablaba con el técnico. Mira, profe, nos sentimos cómodos de esta manera, ¿qué le parece si podemos jugar así? Porque tenemos jugadores así. Había esa conversación entre jugador y técnico, ¿verdad? Por eso es lo que muchas veces nosotros sacábamos resultados positivos, porque había esa relación entre técnico y jugador, que hoy en día yo no veo, ¿verdad? O sea, porque el técnico maneja absolutamente todo lo que, o sea, hace todo lo que quiere y no resulta en varios partidos. Y decirle para Luis que venda. A Luis que venda, dice. Bueno, listo, por lo visto no te convenció mucho. Vende pues, Luis. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola. Choco, hola. Arturito. Señor. Señor comandante, Sí. antes de nada felicitarle por el plantel VIP que tenés. Y otra cosa, Arturito, vamos a ganar hoy, Arturito, vamos a ganar como buen paraguayo. Muy bien, entusiasta y entusiasma. Hola. Comandante, imagínate, o sea, profesor de tenis, muchísima coherencia tiene, o sea, mucho de usted ahí le dice reitero, o sea. ¿Cuánto lo hizo? Bueno, listo. Sí, bueno, listo. Sí. Vos no sabés, bueno, listo, dónde viene, Choco. Y vos no escuchaste que yo digo, bueno, listo, acá hay bueno, listo, urbano. Bueno, listo. Hola. Arturo. Sí. ¿Con Denis Caniza? Con Denis Caniza, te escucha el récord, man. Te escucho, amigo. Espera, bajá por no tu radio, tu volumen. Ya, con Denis. Bajá más tu volumen. Te escucho. Denis, te quería preguntar algo. ¿Cómo se le cuestiona a Berizzo por poner un delantero? Y yo sé que no es comparar, ¿verdad? Pero Cerro juega con un delantero y saca resultados. Ahora se le agravó a Berizzo, no patea al arco. ¿Puede dar una opinión, por favor? Y a veces el funcionamiento, bueno, Berizzo siempre dice que su forma de jugar es tocar la pelota, pero no, en estos últimos partidos sus jugadores de media cancha no tocan la pelota, no tenemos mucha posesión. Entonces, si no tenés posesión, ¿cómo vas a llegar adelante? Tu único delantero no recibe pelota fácil para hacer gol. Esa es la explicación, ¿verdad? Hoy cambia, Lo decimos los dientes, hoy cambia. Porque Romero arriba, Almirón, sí, Cacu Gamarra. Romero Gamarra, Almirón. Sí. Hoy cambia. Hoy se juega. Hoy no tiene otra y se da cuenta. Cambió todo. Pero así también dijo la otra vez Arturo que tenía 3 delanteros contra Chile, y le utilizó a Ángel Romero por derecha, pero prácticamente está jugando como lateral derecho, y le utilizó por izquierda a Pérez y prácticamente jugó como lateral izquierdo. Estamos de acuerdo en eso, pero estos son más de ataque. Cacu sí, Cacu Gamarra sí va a ayudar más. Lo único que digo, Denis, respetando el recordman, Denis Canicia lo come, es el recordman. ¿Y si Sánchez hace el gol y no marca? No voy a nadie que va contigo, recordman, un ratito, ¿me permitís? Que vos tenés 4 mundiales y yo tengo mucho relato y veo por experiencia. Caco tiene que meter a alguien en la pelota, porque lo mejor que tiene es eso. Claro. ¿Y a quién le va a meter la pelota? A Tony. Y Tony el indicado hoy. No, por eso digo, y si falla esa fórmula, eso es lo que yo digo, ¿a quién le va a esperar? Me pueden decir, pero un ratito, por favor. El recordman cree que él no más sabe. Sí. Que la gente le da manica. Hola. Comandante, buenas tardes. Hola, perdón, me salió el alma, te escucho. Hola, Denis. Habla con Denis, no hay problema. Te escucha Denis, nosotros somos todos verduritas. Habla, Denis, habla. Hola, amigo, mala aporte. hablar, Denis. ¿Te puedo decir algo al comandante? Con todo respeto y cariño que te tengo, Denis. Decime o decirle, no sé. Comandante, es Campuna Landi Recomare. Cambuna. ¿Cuál? Por Denis. Pero el recordman, un orgullo para el Paraguay que tengamos en las estadísticas mundiales. Un recordman. ¿Ya cortó? Hola. Hola, Arturo, ¿puede ser con el recordman? Sí, con el... no, es más Denis Caniza, recordman. ¿Te escucha el recordman? Te escucha, amigo. Denis Caniza, te tengo una gran admiración por todo lo que transmitías vos como jugador de fútbol, como persona. Muchas gracias, Para muestra, agradecido a vos, Denis, para muestra vale un botón. El 2006 ese mundial fue uno de los mundiales más difíciles que nos tocó vivir como selección.
me acuerdo, si mal no me equivoco, contra Suecia estábamos perdiendo 2-0, ya casi eliminados, Sí. y al arquero nuestro le hacen un sombrerito. Sí, exacto. Me rompí la nariz. Esa pelota, Denis, entregaste todo, Sí. ya estábamos casi eliminados y vos no permitiste que entre el tercero. Yo me levanté y aplaudí desde el corazón, viejo, llorando porque no eliminamos. Esa es la actitud que hoy queremos que los jugadores tengan, luchando hasta el final. Gracias, Denis Será. No, por nada, amigo. Un fuerte abrazo. Realmente. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, así que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasó en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias calidad Fapasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Hola. Hola, comandante. Sí. Quiero preguntarle algo al Recordman. Sí, te escucha el Recordman. Hola, amigo. Recordman, no sé cómo te voy a preguntar esto, Recordman, pero Preguntá nomás. ese complot de Alberto Ortipio es cierto, Recordman. O sea, Alberto Ortiz. Sí, mi cuñado. Mi cuñado. ¿Y qué vamos a hacer en televisión? Vamos a entrar ahora. Para eso te va a decir Recordman para hablar de... Hola. Comandante, Sí. solamente dos cosas. El primero es que ojalá que ganemos hoy para seguir con vida. Y el segundo, vende pues Luis. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el Lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Aníbal Acuña habló de la dificultad de medir la distancia pelota-hombre para los defensores centrales. Por eso Martín suele buscar el segundo palo. Así es. Sí. Hola. Hola. Hola, sí. Arturo. Señor. Sí. ¿Puedo hablar con el number one? Recordman. Recordman. Comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Tu comentario que acá se gana con garra y mística. Y con respecto al comandante, a nivel ahora ni PC, dulce café, por favor. Cheñe, pon algo en el nivel. Y pon agua en el nivel. Cortó. Luis. Lactolanda alimenta tu ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la ida inspiración, conciertos, exposiciones de arte y espectáculos para celebrar. Entrate todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Hola. Pasame con el nuevo conductor de fútbol a lo grande, el Recordman. ¿Cómo el no? nuevo comandante de la radiofonía. Te escucha el Recordman. Mi querido, ¿cómo te va? Va la porte. Muy bien. Denny, una consulta. Decime. En los partidos de la altura, anteriormente se veía que los jugadores usaban por la nariz esa bandita. Hoy en día ya no se le ve más. ¿Para qué usaban eso, Denny? O sea, ¿qué sentido tenía eso? Hoy en día no se ve más. Qué buena pregunta es esa. Pero realmente para nada. ¿Cómo no? No, pero no te sirve nada, Arturo. Supuestamente no es para que no te sangre la... Dijiste bien, supuestamente, pero pues. no atacaban nada. Bueno, ya está la respuesta. Es más psicológico otra Ustedes cosa. Vos jugaste en la cancha con la... yo ni conozco la parte. Pero dijiste bien, supuestamente está bien. Escuché eso. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Me puede pasar con el número 1 del periodismo nacional, el presidente del círculo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te escucha el niño Jorge? Bueno, señor, ¿cómo está? Niño, ¿Cómo está? ¿te gusta el equipo de Paraguay? ¿Te gusta? A mí me gusta. Yo tengo confianza.
Para mí, Carlos González. Pero me gusta igual. Carlos González por Tony. Ese cambio haría. Después está 90% estoy de acuerdo con Berizzo. Yo creo que deberían de llamarle a Julio Irarrázaval. Cerro había ganado un partido en La Paz al Bolívar y Julio Irarrázaval corrió los 95 minutos. Bueno, No sé qué fórmula utilizó él. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Mentolado que vos decís, Aníbal, que vos decís. Claro, la bandita. La bandita, una cosita así. Sí. Parecido a la curita. Esa. Claro. Sí. ¿Quién está en línea, Choco? Hola. Arturo. Sí. ¿Se puede con el Recordman? ¿Cómo no? Te escucha el Recordman. Hola, amigo. Canita. Te escucho, Mateco. Bien, Denis. Muchas gracias por tu trayectoria, Denis. Y nos regalás ahora escuchándote en la radio con Arturo. Muchísimas gracias a ustedes y por aguantarme. Ya te puedo asegurar que sentimos nostalgia a veces cuando te escuchamos a vos y nos recordamos Francia 98, todo lo que vimos detrás de la selección, y ahora estamos un poco decepcionados de lo que está pasando, ¿verdad? Sí, realmente se fue una generación dorada en nuestro fútbol, ¿verdad? Con grandes futbolistas, y ojalá que ahora podamos revivir nuevamente, ¿verdad? Está un poco difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde. Ojalá que podamos... Exactamente. Como optimistas vamos a darle fe hoy a la selección porque también se merecen, pero lastimosamente tenemos otra realidad que nos hace pensar que lo más probable no vamos a conseguir el resultado en la altura, pero vamos a soñar. Y sí, así es. Hola. Muchas gracias, Benny, un gusto. Abrazo. Hola. Hola. No contestan, Choco. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, vos sos mi ídolo y soy el único número uno, mi comandante. Fuerte, Arturo. Gracias. No, pero no entremos en esa. No entremos en esa. El Recoman. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿Quién está en línea, Choco? Hola. Hola. Hola, Arturo. ¿Te puedo hablar con el número uno? ¿Cómo? ¿A cuál de los cuales que estamos acá, número uno? ¿Cortó o qué está ahí? Esa bandita se utiliza para... ¿Bandita, dice? Sí, una cosita. Sí. Se utiliza para aumentar la abertura de las fosas nasales y que entre más oxígeno. Sí, puede ser. ¿No te hizo nada? A mí no, porque a mí me costaba jugar en la altura. O sea, a mí una bandita me dijo... Uno tomaba Viagra. Eso justamente me pidieron. ¿Qué Viagra? Sí. Algunos planteles... Sildenafil. ¿Pero cómo? O sea, la primera que... No, se toma. Vasodilatador, ¿Quién tomó? Ah, ok, te ayuda muchísimo. ¿Alguna vez algún equipo brasileño? Yo jugué, boludo. Brasil también. Hace poco Cerro Porteño cuando viajó a aquí me dicen jugar también, ahí le pasé a producción el nombre de un jugador que corrió mucho en un Libertad Bolívar hace 3 años y Libertad ganó a Bolívar. ¿Quién es? No, y le pasé a la producción el nombre para ver si por ahí no responde porque Libertad a veces es complicado, pero vamos a intentar hablar con un jugador. Está muy bien, Luis. El partido de la vida se juega, salís vos o no salís nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Hola. Hola. ¿Se escucho? Quiero hacer una pregunta a la mesa. Sí. ¿El equipo del Maño Ruiz era más defensivo que el del Toto Berizzo? ¿O este Mucho equipo se lleva más todos los defensivo, ni premios? hablar. Defensivo. Que de un ejemplo, llamarle a Deli Toledo. Delio Toledo. Delio Toledo no le dejaba pasar la media cancha. Ahí tenía un invitado, cuando pasaba, te tiraba por otra. Una manera Pero hay una ventaja en esa selección. Ahí está, vos jugaste con... ¿Sabe cómo hacíamos goles en pelota parada? Claro. Sí. Acá tenés que... El Chiquearse, gamarra, allá la Delio jugaba de volante paredes. a la izquierda y no podía cruzar la media cancha. Sí, porque eran casi 6 defendiendo. 4 y los 2 de afuera. A mí siempre me decía el Maño que no pasa el ataque siempre. ¿Sabe? Pero bien. Pero hay algo que el Maño tuvo. Se hizo querer. No, excelente. Hay algo que el Maño tuvo. Y me consta.
Porque para hacerte querer por el jugador y entender lo que quiere cuando vos no sos renuente, no compartís y le aceptás, le tenés que querer mucho. Sí. Otra cosa es creíble y otra cosa es querer. Otra cosa es creer y otra cosa es querer. El Maño se ganó mucho cariño. Sí, pero el Maño le escuchaba mucho a los referentes. Sí, y eso yo es sé, muy yo importante. Yo sé. Y aceptó un asesor en Olimpia cuando tuvo un título. Osvaldo le dijo, no sé si estaba vos, le dijo Osvaldo, que marcarían, quien le dijo en la liguilla que vaya junto a Maño y que lo asesore, y el Maño aceptó. Excelente. ¿Te imaginas lo que pasó? Sí. Públicamente aparece creo que fue Marcarián, y va y junto al Maño para hacer la estructura del equipo que iba a jugar. Y eso habla muy bien de la persona. Excelente, no, claro. Que pregunte. Claro, porque uno nunca sabe todo. Tiene que preguntar, asesorarse. ¿Quién está en línea? Hola. No. Sí. Comandante, a nivel la guaraní. Espera. Vamos a hablar guaraní. En de tipo, Ereina. No, él lleva el cuapa Va Erebio, capé. La guaraní. Carolina. Anina de por sí, se duo. Anina de por sí se duo. No se posible, voy a nata no mente positivo con Ella ganata, capé. Pues ya nata. Vea una pero yo venía de ella volvá. Y por oíme, y por ahí, gracias, capé. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py, te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. La fisióloga se fue a Ipanema. Sí, y viajó con la selección también. Y viajó con la selección también, doctor. No voy a dar tu nombre. La fisióloga viajó con la selección, doctor. Por eso se hicieron análisis, doctor. ¿Viajó, Pancho? Sí, viajó, la vi acompañando a la delegación. Bueno, esa es la respuesta. Almuerzo livianito. Eso ya sabemos. Pero está dentro de la fisiología también, Arturo. Pues. Ya sabemos, niño Pancho. Ella dijo acá que es mejor luego hacer en Santa Cruz el morfo. Entonces vos te vayas sin comer nada. Y solamente el líquido. El calentamiento también. O sea, cortito. Estiramiento, calentamiento, sin exagerar. 5 o 7 minutos y ya está. Sí, ¿viste que eso nos dijo Juan Carlos Tabarelli también. El calentamiento es 15 a 20 minutos, pero acá tiene que ser 7 minutos, estiramiento, alguito ya, directo a la cancha. Denis, aprovechando el tema del calentamiento. Pero después. Hola. Hola, Arturo. Sí. Una consulta para Denis que no sé si le hicieron. Espera, tenés que decir Recordman. Sí, el Recordman, sí. Ahora sí. ¿Fue en el 2006 que a Denis se le anuló un gol contra Surinam o fue a Delio Toledo eso? Creo que a Delio Toledo. No fue a vos. No. Yo no. Ya. Que cobraron offside. Bueno, ¿quién hacer la pregunta de Víctor Villalba? Correcto. Si quieren hablar guaraní, hablemos guaraní. ¿Quién está, Choco? Hola, Arturo. Sí. Un tema nomás, Arturo, que creo que lastimosamente no está más Andrés Riquelme, que te puede manejar la estadística, pero desde que aconteció lo que aconteció con Salvador Cabañas, creo que la selección paraguaya ya no fue la misma. Las estadísticas muestran que inclusive con jugadores históricos, cuando todavía jugaban sin Salvador Cabañas, ya nuestra selección no fue la misma. Claro, y Andrés tiene todos los registros correctos, eso estamos hablando de victoria, ¿verdad? Sí. Exactamente, de victorias, de logros, la selección ya no fue la misma, y no era un jugador tampoco que podamos decir el mejor jugador de la selección paraguaya, pero la verdad era que las estadísticas dicen de que ocurrió lo que ocurrió, la selección paraguaya ya no fue la misma. Sí, señor. Exactamente. Sí, coincidimos. Hay un antes y un después. Sí. Gracias. ¿Qué es lo que quiere jugar ahí? Hola, Arturo. Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿qué le habla guaraní o así nomás? No, así nomás, tengo que la guaraní legalmente está en la selección ya. Vamos a ser realistas. Como si vos sos realista, yo te digo la realidad. Oíme. Arturo.
como vos siempre decís, siempre los de antes fueron los mejores, los perros se acuerdan demasiado los de antes. Ahora estamos en el presente, ¿verdad? Y nuestra selección realmente es indeciso, el técnico especialmente, ¿verdad? Un partido te juega bien, otro partido desastre. Vamos a ser sinceros, contra Argentina jugamos muy bien, contra Chile, desastre. Es legal, legal, pegar contra Argentina. Legal. ¿Pero? Legalmente. Puro y tela legal contra Argentina, bien. Allá cierto y cierto. Sí, pero dos partidos iguales nunca hicimos en la eliminatoria. Una buena, una mala. Ahora tocaría la buena. Si venimos Ojalá, así con el toque. ojalá. Una mala, ahora toca la buena. Hola. Hola, señor Arturo, ¿cómo le va? Bien. Quería hablar con el Recordman. ¿Cómo no te escucha el Recordman? Señor, ¿cómo te va? Señor Cañiza, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Te escucho. Quisiera hacerle una consulta si es que hay tiempo. Sí, métele nomás. ¿Cuántas estructuras de defensa usted llegó a jugar? ¿Está la línea de 3, la línea de 4, la línea de 5? ¿En cuántas estructuras usted llegó a jugar? Y en todas prácticamente. Me adapté, por ejemplo, en el Mundial de Francia 98, el entrenador me puso como carrilero por izquierda, prácticamente un puntero ahí y después en la línea de 4 te juego lateral izquierdo, lateral derecho, y jugué un solo partido con la selección de central. Pero imagínate que no podía entrar por Ayala y Gamarra, eran los titulares. Pero sí, por supuesto. En esa línea de 4 jugué todo. Y en la línea de 3 lo que me faltó jugar de carrilero por derecha. Por izquierda te dije que jugué en Francia 98. Aquel partido que perdimos con Francia, entré en el segundo tiempo jugando de carrilero por izquierda. No siendo zurdo, ¿verdad? Pero bien me defendía, gracias a Dios. Impresionante, Sí, señor, su capacidad. Y ahora una consulta para el comandante. Comandante, dice. Sí. Señor, ¿usted recuerda cuando el Apolo 11 llegó a la Luna? Sí, soy. ¡Hala! Y habla de la vejez, amigo. Ese es su mensaje. No entendí. Realmente no. Hola. Hola. Sí. Comandante, quiero hablar con el Recordman, si se puede. ¿Cómo no te escucha el Recordman? ¿Qué tal, amigo? Hola, Porte. ¿Y por ahí? Bien, Denis. Primero agradecerte por toda tu trayectoria. Mucha alegría nos diste en la selección. Eso en vida hay que agradecer como fanático de la selección y también del Olimpia, ¿verdad? Que tu paso nos dio mucha alegría. Y nada más que eso, darte el apoyo de que sigas así. Y para el comandante, puede ser, comandante, una frase célebre tuya. ¿Cuál de ella querés? Estamos con la información. ¿Qué? Está todo, Bueno, listo, contigo, Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout tienen resuelta ayuda a combatir al dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones. Normal y base acuosa sin olor. Elegilo según tu preferencia. Voladores matatodos rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico Santec americano, importado por Erimark, con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, oídos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Hola. Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Puedo hablar con el Denis Caniza? Recordman. El mismo. Entonces sí, vamos, ya no hablar con el Recordman, decir. Gracias. Denis, ¿vos te das cuenta que Berizzo no repite nunca el mismo equipo? Sí. Es muy cagón, siempre pone otro equipo pensando en el rival y nosotros perdimos nuestra identidad. Sí, así. Siempre juega con el rival. ¿Cómo va a jugar el rival? Nosotros perdimos, tenemos que jugar como Paraguay, como siempre.
Coincido Eso nomás. Y acá te va a saludar el cachorro. Hola Arturo, siempre te escuchamos cuando salimos del colegio. ¿Vos cómo te llamas? Como mi papá Roland. Roland, ¿y vos escuchás Urbana? Sí. Bueno, Roland, un abrazo del aire. Gracias, Roland. Gracias. Gracias, Roland. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, Zapornes, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hidalgo y se arregle. Cada movimiento es acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Hola. Ahí se va comandante. Sí. Y Cato venimos que también recomendé. Hay tema. Vení, Caniza. Va la puerta, amigo, y por ahí. Bien. Vení, Caniza, una consulta personal. Sí, señor, adelante. ¿Por qué nuestra selección perdió esa identidad de centro, cabeza y gol? ¿Por qué queremos cambiar? Cosa de que yo tengo 39 años, de que tengo uso de razón, esa fue la clave de la selección. Sí. Y 2 mundiales ya se está perdiendo, no tenemos más esa mística como dijo el señor. Así mismo, vienen de repente de afuera queriendo cambiar nuestra identidad. Yo siempre digo que hay que mantener la identidad, pero agregándole un poquito más de fútbol. Pero hoy en día quieren eliminar totalmente lo que es nuestro, ¿verdad? Que es una opción válida el centro, cabeza y gol. Una opción muy válida, tanto en pelota parada también. Por último, Denis, pero no tenía invertido ahí la camarada del 98, pero y todo con técnico ya tenga que hacer la de juego. Sí, algunas veces Orecola echaba de WhatsApp ahí, pero hasta ahí nomás. Eso es cierto, deberíamos de reunir un poco más y ser protagonistas en el fútbol. Eso es cierto. Saludos, Mante. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped, tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlas en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Sí, chau, resaca. Echeverry, probablemente uno de los más consagrados de Bolivia. Le pusieron el apodado El Diablo. Y en la historia boliviana, estamos con Marco. ¿Cómo te va, Marco? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlo aquí, todo tranquilo, esperando la hora del partido, estamos en La Paz, vinimos a verlo también, así que nada, ansioso ya por el partido. Bueno, cuando te ponen el diablo, ¿es en tu comienzo o fruto de lo que hacías en el campo como goleador, Marco? Sí, fue mi comienzo, mi primera temporada en el fútbol, un periodista fue el que me puso el apodo. Y naciste en el Tabiche Aguilera, que naciste con una escuela de fútbol muy famosa, me acuerdo que habla ya una persona de años en esto, donde el Tawichi hacía viajes por Europa, las giras del Tawichi, era muy famosa con sus jugadores. ¿Vos sos de esa cuna, Marco? Sí, yo entré a los 8 años a la academia del Tawichi, pasé toda mi niñez ahí, hasta que ya pude cumplir el sueño de ser profesional. A los 16 años ya pasé al club de Stoyer aquí en Santa Cruz y ya empecé mi carrera ya profesional. Luego ya pasé al Club Bolívar y ya mi carrera ya después fue más en el exterior, ¿no? Con una histórica presencia en el 94 en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, el logro fue lo más importante, ¿no? Clasificar al Mundial creo que es lo más complicado que hay. Llegar a esa fase final, que poder disfrutar ya un Mundial, creo que ese es un premio especial para todos los futbolistas que soñamos jugar la mayor instancia que tiene el Mundial, ¿no? Me acuerdo porque en el 94 estuvimos presentes en el Mundial, habíamos saludado a Grover Echaverría y otros colegas, y te echaron, perdón, no quiero hablar de esa expulsión, pero me acuerdo, salvo que esté equivocado, fue cerca del banderín, ¿verdad, Marco? Sí, tengo el segundo récord, creo que expulsaron a los 2 minutos y medio. Pero estuvo 4 minutos en la cancha, y me acuerdo porque fue la transmisión de nuestra derecha, el gol lo había hecho Klinsmann, había ganado 1-0 Alemania, y el partido se jugó en
No se Ángeles se jugó la final, el partido se jugó en el Soldier Field de Chicago. Sí, señor, en Chicago. Y contanos en el lo tuyo. Sí, Chicago. Sí, Recordman es de expulsión, pero vos venías de una gran fama. ¿Qué pasó en esa jugada para figurar historia? No te estamos hablando por la expulsión, pero ya que estamos a meterle, diablo, ¿qué ocurrió en esa jugada? Y me acuerdo, fue a nuestra derecha, no hay problema, no. cerca del banderín, es decir, sobre campo rival, cerca del banderín, ¿verdad? Sí, fue una jugada que vamos a disputar con Lothar Matteusz. Él se tira al piso, cuando se levanta, los dos reaccionamos, empujones típicos y el que salió peor fui yo, no me expulsaron. Sí, señor. Contanos, bueno, la anécdota de la historia de una figura tan estelar y tan grande como vos, nacido en el Tabiche Aguilera en Santa Cruz. ¿Cómo ves a la selección de tu país, Marco? Nosotros hablamos de generación en generación y las cosas van cambiando. Habla un referente como sos vos. ¿Cómo lo ves al fútbol boliviano hoy, Marco? Ha pasado un momento muy duro, muy, muy difícil. Están ahora con una nueva directiva que han prometido que iba a hacer un cambio al fútbol boliviano. Ojalá, veníamos muy, muy mal en muchas eliminatorias, quedando último y penúltimo. Ha sido difícil para el hincha, para el futbolista, porque se pasó malos momentos. Económicamente la federación también pasaba momentos difíciles, pero hay una nueva etapa, una nueva idea de los nueva gente que está comandando y que está dirigiendo la federación y ojalá, porque el fútbol boliviano ha estado muy mal en estos últimos años y ojalá que mejore. Marco, ¿considera que hoy ganarle a Paraguay permitiría generar ilusión para Bolivia con la posibilidad de clasificar al Mundial? ¿O siendo realista, aún teniendo una victoria hoy, ve muy difícil esa parte final de eliminatorias como para que Bolivia pueda clasificar? Creo que Bolivia tiene muchas chances de ganar ahora. Viene muy motivado del partido anterior. Sería mentirle que por supuesto vamos a clasificar a un mundial. No creo que sea así la realidad, pero sí que da la esperanza, como vos decís, para seguir luchando y para seguir intentando. Y ojalá que a los muchachos les vaya bien, pero está claro que el triunfo de hoy no nos asegura la clasificación, ¿no? Nos da una esperanza muy grande y ojalá sea así. Por lo que ya nos respondía recién, quiere decir que a Paraguay lo ve hoy en día como un rival ganable, un rival inferior por nivel a Bolivia. No, para nada. Paraguay tiene un gran técnico, tiene jugadores extraordinarios, tiene una gran selección, pero Bolivia es local, ¿no? Entonces tenemos siempre como local la ventaja de poder llevarnos los 3 puntos, pero no, el partido va a ser difícil, y todo va a depender de la actitud de los muchachos para que puedan llevarse una victoria. De otra manera, Paraguay es una selección, como te decía, de mucha experiencia, que se puede llevar los puntos y Bolivia también se descuida, entonces hay que estar bien atentos, pero es un partido que Bolivia también puede ganar. Don Marco, un gran saludo desde aquí también, le saluda Francisco López. Consultarle sobre esto, ¿en qué momento lo toma este partido a la selección boliviana? ¿Es un proceso de recambio, figuras jóvenes o todavía está en parte la camada anterior, la apuesta del técnico Farías? ¿En qué momento lo toma Bolivia este partido? Venía con un momento muy difícil, pero una victoria creo que siempre reconforta, motiva, ayuda y eso es lo que nosotros hemos conseguido ahora, ¿no? Poder ganarle a una selección que viene jugando bien como Perú y ahora jugar contra Paraguay, que ya lo dije anteriormente, una selección que es muy sólida. No es fácil, pero creo que estamos con muchas chances de que nosotros podamos llevarnos los 3 puntos. Sí, mi querido Diablo, un fuerte abrazo. Soy Denis Caniza, un exfutbolista de la selección paraguaya. Ante que nada, te felicito por la trayectoria excelente que tuviste. Extrañamos un poquito... se cortó. Gerardo, que ayer visitó, dice Gerardo, la práctica, ¿verdad? Gerardo, la práctica visitó ayer.
Entonces está en La Paz, estamos hablando de que está en La Paz. Sí, porque estaba viviendo en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Por eso le queríamos preguntar si se radicó o viene para el partido. O viene para el partido. Klinsmann tuvo enorme problema después, para cuando fue técnico de Alemania. Jürgen Klinsmann. ¿Sabe qué es lo que cuestionaron? ¿Qué le cuestionaron a Klinsmann? No, cierto. No. ¿Qué es lo que le cuestionaron a Klinsmann? No sé. Churchill. Él se radicó en California. Bueno, después, contigo, Luis. En Electroban estamos de aniversario y tenemos las mejores increíbles promociones para vos. Con la compra de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux generás cupones electrónicos para ganar una camioneta Ceres 0 kilómetro. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Memtavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Memtavic ungüento alivia y mejora un producto de laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Memtavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT 5.000 millones en premios, 4.100 millones en el Poderoso. Una Ford Bronco Sport en el Grandioso y salen sí o sí 6 motos, 3 Quasis y 3 BMW. Pedí CNT Che por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Se cortó la comunicación. Vamos a ver, recuperar. Contigo, Luis. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Para más información, comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta. Podés financiar tu piscina con una mínima entrega hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entrate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Minambo, el gol de Klinsmann, niño. No hay offside. Teníamos la sensación de que era offside. Parecía, sí. El que da la asistencia. El que da la asistencia, primero, sí. Porque después bien Klinsmann aparece desde atrás. Pero que da la asistencia, mira. Sí, porque Solo, solito, sí. en un término nuestro pica solo, ¿verdad? Sí, Va solito, parecía. sí, da toda esa impresión. No está el Diablo, porque enfrentó a Denis. Sí, aquí encontré justo un partido. Sí. Eliminatorias para Francia 98, empate 0-0. Bolivia-Paraguay. Denis Caniza titular en la albirroja, Marco Echeverri titular en Bolivia. El único cruce que tuvieron Ahí en no cancha. estaba Echeverri. Sí, Bolivia jugó con Truco, Peña, Rimba, Sandy, Ochoaispur. Sandy vino a jugar acá en el Temetari. Sí, Castillo, Tufiño, Echeverri, Castillo, Moreno, Ramallo. Para mí que Echeverri era el 10. El 10, el 10, pelo largo. Sí, pero El Diablo. El Diablo, chico. no, Echeverri jugaba arriba. Claro. El 8. Platini Sánchez. No, había otro, perdón. Me estoy equivocando. Uno de medio campo, damos por un nombre, que estaba con Echeverri. Chocolatín Castillo. Ramiro Castillo. Ramiro Castillo Chocolatín. era la figura, perdón, que dije Echeverri que estamos en línea. Ramiro Castillo era una de las principales figuras de esa selección. Sí. Ramiro Castillo, Denis. ¿De dónde jugaba Ramiro Castillo? Creo que vino a jugar en Boca también. Porque cuando Sí, no. hablamos, Pancho, era Chocolatín. Ramiro Castillo, me acuerdo. Terminó... Y jugó en Argentina. Argentina Sí, jugó. Fue que terminó trágicamente, ¿no? Sí. Pero ¿dónde jugó? Sí. Voy a buscar aquí el dato. Ramiro Castillo. Sí. Chiquitito, jugador moreno. Jugó en Instituto Argentino, en River, Rosario Central y en Platense. Río. Pasó por todos esos clubes. Pero estamos hablando de la figura. Sí, terrible ¿Y vos jugador. enfrentaste a Ramiro Castillo Recomán? ¿Vos? Sí, jugué ese partido que ¿Y le enfrentaste a hice. Diablo Echeverri Recomán? ¿Vos le enfrentaste a él? Sí. ¿Y por qué Sí, no sí. le dijiste yo te marqué? No, y cuando... Se estaba presentando. Sí, se fue ¿La la... verdad que te pegó por abajo? Le hubiera dicho. ¿Quién? Ese fui yo. Contigo, Luis.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gijal, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. La Valdivieso no jugó ante Caniza, ¿verdad? No, este partido por lo menos no. No. Y para pasar la formación de Paraguay aquel día 1996, José Luis Chilaver, Jorge Alcaraz, Celso Ayala, Denis Caniza, Juan Villamayor, Julio César Enciso, Roberto Acuña, Stanislao Struway, Miguel Ángel Benítez, Richard Báez y Aristides Rojas. Ingresaron Justo Mesa, Harles Burdier y Osvaldo Coener en el segundo tiempo. Carpellani técnico, empate 0-0 en La Paz. Bueno, oyentes, ahora se fue Chocó, entró Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Todo bien? Ahí en esta línea no vamos a cambiar de tema, ustedes quieran ya analizar Paraguay, porque... Hola. Arturo, Sí. acá de España. Arturo. Te escucho. Sí, no, que hay que mirar cómo jugó Olimpia la última vez en La Paz, de contragolpe de intentar liquidarle a Bolivia. Pues, en su peor momento Olimpia pudo y yo creo que Paraguay también puede. ¿Cómo te llamas vos? Alberto García, acá de León, España. Estoy la última vez que le voy a seguir a Paraguay, después ya me desconecto si perdemos. Ya desaparece vos. Sí, porque el problema no es el técnico, lo que le trajeron es porque el técnico quiere jugar el estilo que él tiene, pero la dirigencia tiene que encontrar el técnico que le haga jugar a Paraguay del formato que juega siempre y añadirle lo que dice el ídolo de Nicanice ahí. ¿Cómo te llamas vos? Alberto García. Alberto, ¿y hace cuánto está en la ciudad de León, en España? Hace 2 años. Pero ya tenés tonito español, ¿eh? No, nada que ver. Tengo normalito, ya en la Guanive sin problema. Comandante, empate con la Guanive. Peña Guaranipe. Añe 40 tipo. Ahí, bueno, a Cotiaña hasta 1-2. Ya ganaste seguro. Lleven directo y cuela y toman y que puta, porque te escucho por la mañana, por la tarde. Va Erebio, Anicene, va Erebio. Ah, pues yo directo. Emborracharse de señor, a ver. Bueno, Licene de Arturo. Saludale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señora? ¿Todo bien? ¿Paraguaya o española, señora? Paraguaya. Ah, muy bien. ¿Cómo la están pasando? Tañé ahí la Guaranipe. Te escucho todo el día, estoy harta de vos. Jalomina. Va, harta ve. Va, ¿Cómo? Va, Va, es que todo el día mi marido te escucha, llega al trabajo y te escucha, viene ahí súper concentrado con su teléfono ya, Arturo. Pero vos sabés que valoramos muchísimo. Un saludo y que gane Paraguay. Gracias, señor, y saludo a tu marido, a la familia. Gracias, señora, gracias. Igual. Muy amable, gracias. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Tono de cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Cris Alejados, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Hola, Ruin. Señor. ¿Cómo está? Bien, señor. Yo tengo entendido, tengo tenía asociación deportiva, periodista deportivo. Los jugadores tienen una asociación de futbolistas que integraron la selección paraguaya. Los técnicos también tienen una asociación, está todo formado. Sí. Y yo tengo entendido que hoy en día, que cualquier tubaiconeta que va a venir a dirigir la selección paraguaya, ustedes tienen que tomarle un examen equitativamente si corresponde dirigir a la selección paraguaya o no. Porque cada día nosotros, en vez de adelantarnos a la jugada de los adversarios, siempre pisamos 1 o 2 metros atrás.
Oíme, Ruiz. Gracias, señor, muy amable, muy amable, muy amable. Hola. Comandante. Señor. Bien, ese mano del comandante, pero usted ya me entendí. Va, Comandante, mira, ese timba, hace con suárez, un pedazo. Pa, la, oye, selección nacional. Allá. Oye, nacionalizar hoy jugador 1. Estoy en contra de eso. 2. Para ir la técnica, no sabemos, hay paraguayos y selección nacional, ¿oye? Pero, díganlo en español, porque eso es universal. Eso hay dos. ¿Vos me estás escuchando? Me escucho, señor. Quiero que me saque esa duda, por favor. Solamente hay 2 selecciones en Sudamérica que no tienen técnicos extranjeros. Brasil y Argentina. Uruguay tuvo con Pasarela. Pero los otros países también tienen técnicos extranjeros. Solamente, te repito, Argentina y Brasil no tienen técnicos extranjeros. Uruguay pasó con Pasarela. Comandante, ya, eso voy. Viste que hace rato, o sea, recién un señor te dijo, nos quitaron nuestra esencia, centro cabeza de oro, la garra guaraní. Ah, sí. Estamos hoy, pero el extranjero y 4 años de garra. Carpellánico acá, Tata Martino acá, Maño Rubí acá, y Bonaveno pea. No, pero mira, cuenta Charlo, mira, ya comparamos ahí, cuadre. Bueno, gracias por llamar, señor, muy amable. Gracias, comandante. No, peina. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalame 751 Casi Copecheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propio cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Esto es por internet y es muy difícil. Si fuese internet, que vos estás escuchando, Adolfo, decime si es internet, porque es así la diferencia de voz y de micrófono y de potencia. Buen día, comandante, claridad total en Nueva York. A la selección le falta mística, nuestro supuesto referente no transmite nada lastimosamente, y a eso le sirve un técnico que no le llega a los jugadores. Ojalá ganemos. Hoy nos estamos lamentando otro mundial mirando por TV. Adolfo, aponte, tu micrófono muy bajo, el que pasa a la velocidad muy alta, dice, porque es por internet, pues. Así es. Sí. Y es difícil esto corregir, si fuese internet. Bueno, hola. Hola, vaya a ver si estaba saliendo, no hay nada, Arturo. ¿Vale? Arturo, en el caso que perdamos o empatamos hoy, ¿quiénes son 3 nombres de técnico, por favor, si me citan, por favor? Bueno, o 4. El primero tiene que irse Berizzo. Vale, a partir de ahí. Sí. Y tiene que renunciar. Sí. Si es que hoy no se da, tendría que. Él dijo ayer que él es el que no tiene ningún problema en irse si hace falta. Sí. Y no hay cláusula. Y no hay cláusula. lo mismo del lado de APF, él no tiene Claro, problema no si APF tiene problema. decide sacarlo. Eso, si es que hoy no se da un resultado favorable. Sí. Creo que ya. Y sí, estamos hablando de eso, Pancho. ¿Estamos hipotético caso? Sí. Si bien igual para mí hasta con ganando. Sería bueno por la puerta grande. Por ejemplo, gana Denny Caniza dijo que él le gana a Bolivia. Sí. Denny Caniza dijo, el récord, que yo me voy a Bolivia, viajo, ahora tomo la decisión, me voy y le gano. Le gano. Espera. Denny Caniza. Sí. El récord dice, sin ver ninguna práctica, ¿verdad? Sin practicar. Vos te vas, para ayudar a la selección, sí. Vos te vas a la selección y le haces ganar a la... Llevo conmigo 3 o 4 compañeros míos que me ayuden. Le ganamos a Bolivia, vengo y hago mi tarea normal otra vez acá. Brillante. Para ayudar un poquito a la selección. ¿A quién le llevaría? Bueno. Y busca lo más referente, a ver, Gamarra, Ayala, a ver quién puede ser. Carlos Jarazaguer mismo. Sí, todo, entre todos estamos ahí. Vamos a un equipo. Somos un equipo, sí. Vamos a un equipo. Después yo vengo, dejo el equipo y vengo acá en la radio. Totalmente. Es decir, entonces si fuese así, hablaríamos, volvió el récord tras la victoria ante Bolivia. Así es. ¿Y vas a contar infidencias, cosas que pasaron? Puede ser, ¿por qué no? Para que el oyente sepa también cómo se maneja todo. ¿Vos estás seguro que vos dirigías Paraguay gana? Sí, claro que gana. No, es que mucha soberbia ya. No, niño, no te podés saltar mucho. Me gusta. Pero vos sabés lo que el récord dice, me voy, tomo el equipo y gano.
Hay una pregunta que yo hace poco me hice en las redes sociales y nadie me dio bola, Arturo. Dije, ¿ustedes se imaginan alguna vez a Paraguay jugando la final de la Copa del Mundo? Nadie en esta mesa, nadie. ¿Y alguna vez tenemos que hacer? Espera. Viste, bueno, cambiamos entonces. No se imaginan ustedes nunca. Vamos a imaginarnos. Y lo peor que te puede pasar que para llegar a eso hay muchas cosas que tienen que pasar para llegar. Es decir, yo te decía una cosa, Denis, me está poniendo nervioso Recordman. Al éxito no se llega apretando el ascensor, se llega por la escalera. Vos cuando va a llegar el éxito, vos no podés apretar un botón y te diga, que diga éxito. Para llegar al éxito se sube la escalera, no se aprieta el botón del ascensor. Cuando vos llegaste a lo que llegaste con 4 mundiales únicos en la historia en Paraguay, hay mucho detrás de tuyo. Hay muchas cosas tuyas. Sí, claro. No es que hoy, ¿sabes que Paraguay va a jugar a la final? Aprieto el ascensor y le dice Milán y juego. Al éxito se llega a través de la escalera. Al éxito no se llega apretando el botón del ascensor. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron, Fortín Limón con Nectán, Brucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Ríndase 15 cócteles, Bacter, Ron, Fortín Limón con Brucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes, @Sanicer y @Claucol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle. Al momento de alentar a la selección no importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Il Machitazora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El Machitazora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso en negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Bueno, vamos a cerrar con... ¿Alguien está en línea, Joel? Hola. Bueno, vamos a hacer la última llamada, después vamos analizando. La selección ya está en Santa Cruz, en La Paz. Ahora está viajando. No, ahora está viajando. Ahora está en el aeropuerto de Santa Cruz. Estaba por salir la selección. Tiene una hora menos Bolivia. Una hora menos. 12:12 en este momento. Así mismo. A estas horas está en el aeropuerto allí de Santa Cruz y las 17 del partido. Están por viajar. Se ve la imagen de los Romero. Media hora llega. ¿Van directamente al hotel o van directamente al estadio? No, de pista de aterrizaje directamente al estadio. No hay hotel. Bueno, porque 55 minutos de viaje. Se respeta, porque anteriormente dejaban las cosas en el hotel, en un hotel, y después iban a la cancha y después volvían. Dejaban todo. Van directo a la cancha. Sí. Muy bien. Hola. Va, ya va a caer Arturo. Va, ¿y por ahí? Por Anducení, ¿dónde algo? Bueno, listo. Tira, En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro, embutidos, jamones y cortes de cerdo con calidad internacional en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Estilo Car, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Cáceres, número 2 a Concepción. Estilo Car. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Dice Gustavo Saba, nuestro colega, lo que dijo Waldo Subeldía: a la gloria no se llega por un camino de rosas. Waldo Subeldía, que fue técnico de Estudiantes de La Plata, campeón del mundo. ¿Alguien está en línea, Joel? Hola, comandante. Señor. ¿Sé cuándo la ña aquí? Halawan, me ¿Vale? Ya ganaste con no ya fundina, ve.
No pueden ver. Una cepa para la jugar la selección Guaraní. ¿Quiere que le responda cómo va a jugar Paraguay? ¿En Guaraní? Guaraní. ¿Cómo tiene que jugar? Llamo en esta la golpe. Golpe básico, pe. Llamo en esta la golpe. Espectacular. De la Guaraní es dominada, comandante. Así que hoy nadie me permitimos. A ver, y la necordad de madre. De la Guaraní es dominada, comandante. Y ponamos acá, pe. Oiga, que decimos que trata de jugar, venía a ganar iré. Oima. Chao, Capé. Ya. Chao, Capé. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrillera, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa al 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Hola. Comandante, hoy ganamos 3-1. ¿Pola con Denis? Sí, con el récord, man. Denis, estaba analizando. Vos sos como Anthony Silva en el programa. Sí. 80% del equipo. ¿Cuánto hace él? 80%. El récord, man, vio. Sí, señor. Muy bien, saludale al récord, man. ¿Cómo? Denis, ¿qué tal, Denis? Mi querido, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. Más la Portejina. Bien, ganamos, Denis, 3-1, 2 goles de Tony Sanabria, o caputa, Tony. Peaja, no, y por año, y ahora con expectativa. Importante eso. Sí, señor. Hay que Saludos, ser positivo. Un fuerte abrazo. Chao. ¿Quién está con él? Hola. Jairo. ¿Y por nada? Tatu viene mi recomendí. Upeaina, récord, puedo escuchar bien. Va el aporte, amigo. Hola, Dani. Va el aporte. Y por nada, amigo. Vecina no. Acá soy tu vecino, acá de Loma de Janeiro. Pateco de vecino, sí, llegó. De lujo, o sea. Qué calidad. Dani, te quedo una consulta. Vos jugaste en México. Ahí vio las ciudades que tenían altura, no es tanto como La Paz. No es tanto. Ahí yo me adaptaba bastante bien. En Toluca, por ejemplo, me iba a jugar y no es que jugaba tan bien, pero se soportaba. También la Ciudad de México, en la capital, ahí también hay altura, pero se soporta. No es como Bolivia. Bebe tú. Entiendo. Otra cosa. Vendemos Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con MC Inmobiliaria aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Recordar, Pancho encontró lo de querido Carlos Alberto Gómez, el gol de Ifram. El ropero Ifram. Vamos a poner a Carlito Gómez y nuestro gol en Rosario para él. 73. Del Paraguay, sucesos del deporte y la cadena deportiva nacional. Están por el área. Carlos Carazaguer, Berta, Jorge Isara, Alcine Sosa. Carlos Diarte va a tirar Alberto Escobar. Puede venir un campo cerrado. Hay torre para Paraguay. Preparado para tirar Escobar. Entra Carazaguer y Fran. ¡Gol paraguayo! Así recordamos, querido Carlos Alberto, fue Víctor Villar el 73 la última victoria. Sí, 1973. Aquel día ganó Paraguay 2-1 con tantos de Adalberto Escobar y Jorge Insfram. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509.
Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Que este verano la energía eléctrica no sea un problema para tu negocio, oficina o vivienda. Intec Ingeniería instala y comercializa generadores eléctricos. Cuenta con servicio técnico especializado certificado y cobertura de alcance nacional. Para más información contacta al 0983-395-307 o escribinos en gerencia@intecingeniería.com.py. Intec Ingeniería, servicio de calidad. Hola. Comandante, ¿cómo andamos? Y bueno. Rápido, te así 3 cosas. Uno, ¿por qué pues no ponen un cronista de repente que le haga las preguntas así concisas a este señor impresentable, al técnico este? Ese es uno. Dos, lo mejor que pudiste hacer es traerle a Denis. Al menos habla y dice, Denis, ¿te gusta ver el vallenato? Porque al otro que está no le gusta, hey. El otro merece respeto a Alfredo Mendoza. Ese, más cheto, como era ese comandante. No, nuestro cariño, Alfredo. Excelente persona, gran tipo, maravilloso, excelente bueno, persona. Y 3, último, 5 volantes vamos a jugar, comandante. O me va a decir que vamos a jugar con 3 arriba. Es Carolina. Cierto, 5 volantes. Y un solo delantero. 4-5-1. Bueno, no va a ser así. Así va a ser. No va a ser así. Bueno. No, tratame bien. No, pero... Vamos a discutir el tema, chao. Primero, voy a hacer una pregunta muy respetuosa. ¿Vos estás entendiendo, Pancho? Sí. ¿Es volante, Cacu? No, volante, no es. Pero hoy va a tener que ser. No sí. va a jugar. Entonces hay un error, ya el entrenador se le pone. Yo pregunté en esta mesa. Es un error ya. Carolina, Capé. ¿Es volante? Cacu, pregunté. ¿Qué me respondió unánimemente? No es. Muy bien. Hoy Cacu va a jugar adelantado. Cacu no va a jugar en el medio. Hoy te firmo. Porque hoy es el partido. Yo cuando pregunté acá, dije, a Cacu, ¿a quién le va a hacer la asistencia? Si fuese así, entonces hay un error terrible de Berizzo. Yo lo veo a Cacu arriba, como un asistente cuando se proyecta a jugar. Así lo veo en la previa. Y me parece que Berizzo tiene que saber que Cacu en la altura, él no puede ir trasladando. Yo tengo que darle el pase y que meta. Para mi forma de ver, o estoy equivocado. No, está bien. Dice Víctor, yo no digo que no tenga razón, esa no es mi intención, que va a jugar de volante. Yo a Cacu ya le volante a la derecha. Chile. Y yo lo creo que va a ser un extremo a la derecha, no volante. Pero le van a obligar a que baje. Yo creo que se va a armar 5 en el medio. Claro, Vamos se va a quedar como puntero derecho. Vamos primero para ver el partido. O si no, sería muy otra vez conservador el técnico. Porque si lo baja para que lleve, se va a desgastar. Si yo lo tengo a alguien que va a ser volante y que le diga trasladar, se va a desgastar. Así fue con Ángel Romero, el partido contra Esa fue la idea contra Chile. Yo lo veo. Pero ahora a la altura. Y lo mismo Almirón yo lo veo del otro lado. Detrás de la línea de la media cancha lo veo. Sí, pero Almirón, al final va a ser 5-1, no va a ser 3-3. Pero Almirón yo creo que se va a desdoblar 2 veces. Pues. Espera, ¿qué es lo que manda Oscar Acosta? ¿Qué es lo que quiere decir? No entiendo. ¿Qué es lo que hace Oscar Acosta? ¿Qué es esto? Explícame un poco Oscar Acosta. Un meme de él mismo. Como diciendo... Cuando acertó Berizzo, dice. Aníbal Acuña. A ver si nos vamos a entender. ¿Vos crees que Tony Sanabria va a ir como hizo acá a jugar con Almirón desde atrás llevándose la pelota? No. O sea, que arriba. Es sentido común, me dice. Y si lo va a hacer, va a bajar. La pregunta es, y va a aguantar, veo. ¿Cuál es la diferencia entre volante ofensivo y un extremo? Dice. No, yo no dije, no. Cuando dice Víctor Villalba, volante ofensivo, Oscar, habla de un volante media cancha, de colaboración, de mediocampista. Van a terminar siendo volante por fuera. Por fuera. Cacu y Almirón. Sí, no, pero lo que dice Oscar pregunta, ¿qué diferencia hay? Yo lo que dije es extremo, que se va a... Te voy a hacer más fácil, Oscar. Yo creo que Cacu Romero se va a desobligar de la marca. Y los otros tienen que marcar.
Sí, por eso, sí, por sí. eso lo ponemos. Tratar de estar siempre libre como Libre. para administrar eso el... nomás, va a ser más extremo arriba que bajando. Pero hay diferencia entre un volante ofensivo y un extremo. Explicarle, Un volante ofensivo va más por el medio, un volante ofensivo creativo va más por el medio, un extremo... Juega de extremo. Exacto, va por la Extremo línea. lo dice todo. Sí, sí. Oca la cosa, no sé si te sirve, Oca no te sirve, Oca la cosa. ¿Te sirve Oca la cosa? ¿Dónde nos quedamos? Yo lo veo al Mirón ganando en velocidad, picando al vacío. A eso va a apostar, a eso creo que puede apostar Paraguay y va a hacerlo. Almirón. Va a recostar mucho su juego en Almirón. ¿Vos le viste jugar al Almirón sin pelota? Sí. ¿Cuándo jugó sin pelota? En Newcastle juega No, así. hablo en la selección. Yo voy a decir lo que vieron mis ojos. ¿Cuándo en la selección jugó sin pelota? No, respóndame, por favor. ¿Cuándo Mirón en la selección jugó sin pelota? Si nosotros le criticábamos que iba a buscar un saque de costado. Ante Uruguay en el Centenario hizo mucho ida y vuelta. Marcó, sin recuperó. pelota hablo. No, y sin pelota, Marcó. sí. Sí, Recuperó. y 0-0 aguantó Paraguay colgado del travesaño. Y cuando va a hacer saque de costado, y nosotros le preguntamos para qué se va a hacer saque de costado al Mirón. Y entonces volvimos ya a lo mismo No, de pero siempre. ¿por qué Miguel Almirón tiene que hacer un saque de costado? Para este Explícame, por Y favor. hoy va a jugar así, Denis. Sí, apostamos acá. Hoy es la contra, yo creo que va a apostar a la velocidad. Claro, una va o dos veces en el va a estar primer cerrado. tiempo, una o dos veces en el segundo Sí. tiempo. Y en el después Y extra también lo último otro gol que, ya- que venimos haciendo últimamente y lo hicimos en el partido contra Chile, esa jugadita en el córner, basta, mandemos el centro, tenemos buenos cabeceadores, esa es de meter el doble toque para sacar la marca, ya está, no sale, aprobado una vez y listo, Sencillo. tira al centro, Sí, al punto claro. penal y listo y vamos, Sencillo. Y hoy va a ser atropellar Capu y- el ejecutor. el ejecutor. Porque él cuando estuvo Porque titular se... nuestro fuerte, a lo mejor es muy básico lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero es nuestro fuerte y no le estamos sacando provecho. Es más, perdimos fuerza arriba con el juego aéreo. Entonces, ¿por qué no apostar de vuelta a eso? Y la jugadita cortita que viene uno, se acerca, no sale y ya te tomaron la marca. Tira al centro y listo, se acabó. Más sencillo. Por eso Maño Rubí era mucho más sencillo. Sí. Por eso Maño era mucho más sencillo. La interpretación que le da no es esta. Era mucho más sencillo a Maño. Ese es porque el Maño siendo ultra defensivo. Los perros le reventaban al Maño, será. Pero le reventaban al Maño. Ahora no había este griterito fuera Maño, no se escuchaba tanto como se escucha este. Pero remera, recuerdo, se mandó a hacer. Remera. Andate Maño. Andate Maño, Me acuerdo de esa todo, época. Sí. Preferencia y cosas así. Había una remera de Andate Maño. Que Después, diga, después Pancho, eran quiere disculpas que diga, disculpas a Maño otra vez. Que diga, ¿por qué te pones así? Oca la Cota te respondió, Pancho, ¿sabes lo que le pasa a Oca? Que vos le dijiste que el volante se tira al medio. ¿Con quién juega Sol por Oscar? Así ya le digo ya el pronóstico mío. El Sol porcentaje. juega contra Libertad el domingo en Villaliza, a las 18. Del local. Mañana nomás. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con Dímolo, los socios de las cooperativas universitarias como Incipar, Medaña, Milagrosa, Lambaré y Credibil pueden transferir dinero, pagar servicios o comprar en comercios. Todos de una sola app en tu celular. Dimo los une, unite a Dimo. Sol que ilumina con luces brillantes la tierra encontrada por el gran Colón. Unámonos todos, los hinchas Por azules. Oscar Acosta. Llévate trepador, Joel Parana, Joel con Oca, contigo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señembucio, Celeste, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías. Además del seguimiento de los casos positivos, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 e ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala ¿Cuál es Vmayflores. tu pregunta, Vito? Porque volvemos a los teléfonos. ¿Cuál es la No, pregunta no, que- cortito el tema del calentamiento ya que tocábamos. Sí. Al momento de calentar, en ese poco tiempo, ya el jugador le toma el pulso al movimiento de pelota en la altura. Por ejemplo, probando un par de veces media distancia en el calentamiento, ¿ya se va a ir dando cuenta o es muy difícil? Bueno, generalmente nosotros ya no tocamos luego la pelota ahí, solamente parte física, nada con pelota, ni entramos luego en la cancha.
porque ahí ya te desgasta al caminar a la cancha, volver al vestuario. Entonces ahí en el vestuario cerca, ahí calentamos un poquito, trotecito, algunos piquecitos, estiramiento y chao, entrar a la cancha. O sea, sobre la marcha se van a tener que dar cuenta sobre la cómo... marcha. Evitar todo desgaste innecesario. ¿Y una desventaja eso? ¿Desventaja? Digo, no, en el sentido de que te encontrás con el balón y la manera en que viaja ahí durante el partido. O sea, no practicaste con pelota en la altura y pregunto, es una... Todo una desventaja en la altura, Pancho, todo. O sea, es estar bien agrupado, esperar el momento, cuando atacás, ser contundente, alguna pelota parada, y eso nada más, y que la suerte esté en nuestro lado, y que sea lo que Dios quiera también. Eso nomás ahí en la altura. Y chutar al arco, como dijo ayer Cristaldo, pegar al arco todo el tiempo. Un último punto que quisiera agregar, porque saqué rápidamente la calculadora mental, y el empate nos deja vivos aún, porque mirando la combinación de otros partidos, Colombia ante Ecuador, si gana Ecuador, Colombia quedaría 2 de Paraguay, en puesto de repechaje. ¿Barranquilla? Sí. ¿Cuánto tenés para No, pongo hipótesis, si gana Colombia, Claro, combinación de resultados. si gana Colombia, igual Ecuador quedaría con 16 y Paraguay quedaría 3 puntos. Ah, perdón, tenés razón, Víctor, Ecuador le ganó a Colombia. Pero en Ecuador. Sí, Víctor y Chile. Le goleó 6-1. Y después otro cálculo. Lo bueno es que chocan entre ellos ayer. Brasil juega ante Uruguay. Y después Brasil juega es contra candidato. Argentina en el próximo. Y Uruguay quedaría en 16, Paraguay si empata 13 seguiría El que 3 se puntos. está bajando y el que es Vamos a hacer el nuestro... porcentaje ahora. Vos no tenés porcentaje igual ahí. Vamos al porcentaje de esta ronda. Esto es a honoren. Sí. Esto es un premio para ustedes. Digan lo que quieran. ¿Qué me mira Luis? ¿Bueno, vendemos? En Tupi hasta el domingo podés equiparte y renovar tus electrodomésticos con Jam, la marca que quiere la gente, con descuentos increíbles. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o llama a nuestro call center 569-9000. Y acordate que todas tus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 premios espectaculares. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuídale a tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Me gusta Víctor Sánchez, falleció su mamá. Ya habíamos dicho, y mucha fuerza desde aquí. Ya venía enfermita la mamá, nos decía Gustavo, así que a Gustavito Sánchez, a toda la familia, muchísima fuerza. Sentido pésame en la familia de Gustavito y saludo a todos. Y si le saluda a Joel también, soy Juan Hidalgo. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Tokio lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clima T certificado, con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Vamos con el porcentaje. ¿Cómo estamos con Paraguay? El primer partido Paraguay. ¿O quieren pasar? Para mí podemos arrancar con el de Colombia-Brasil y cerramos con Bolivia-Paraguay. Muy bien, niño. Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador. Por eso, Colombia-Ecuador, pero cerramos con Brasil-Ecuador.
Porcentaje. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Comienza Pancho en Barranquilla, que ayer se inauguró la Federación Colombiana. Perdón, de Barranquilla, digo. La sede, todo en Barranquilla Sí. ahora. Herea, todo en Barranquilla. ¿Tu porcentaje? 60-40. Colombia le gana a Ecuador en Barranquilla. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Denny Caniza, récordman. 60-40. Colombia le gana a Ecuador. Niño Jorge. 60-40. Colombia le gana a Ecuador. Lactolanda alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la inspiración, conciertos, exposiciones de arte y espectáculo para celebrar. Entrate todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Tenemos, niño. Argentina-Perú, 20-30. Argentina-Perú. 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 Víctor Villalba. 60-40. Gana Argentina, niño. 60-40. Gana Argentina. Denny Caniza. 60-40. Gana Argentina, Pancho. 60-40. Gana Argentina. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no cede nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio, contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. ¿Qué partido tenemos, niño? Chile-Venezuela. Chile-Venezuela. Pancho. 50-50. Chile-Venezuela, empate. Denny Caniza. 50-50. Empate Chile-Venezuela, niño. 60-40. Gana Chile, Víctor. 60-40. Gana Chile. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Su tonelaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí. Posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué partido, niño? Brasil-Uruguay. Brasil-Uruguay. Víctor Villalba. 60-40. Gana Brasil. Denny Caniza. 60-40. Gana Brasil, Pancho. 60-40. Gana Brasil, niño. 60-40. Gana Brasil. Los repelentes Base te brinda protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya, efectivos en todas sus presentaciones, líquido, crema y aerosol. Repelentes Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Pregunto en la mesa, ¿quieren hacer Bolivia-Paraguay o no? Sí, yo no tengo drama. Tienen que decir lo que puede darse y no presión de deseo. Yo también quiero que Paraguay gane. Claro. Pero puedo decir empate, por ejemplo. Esto va más fuera del corazón que... Sí, así mismo. Le pregunto otra vez. Esto no lo resuelvo yo, resuelve el comité ejecutivo. El comité resuelve. Esto no resuelvo yo el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. A ver, otra vez. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Claro, escribano. Entonces vamos a ir con esto. Yo no quiero. ¿Puedo salir? Pues entonces, escucha. Ponelo otra vez. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Qué resuelven? ¿Vos no querés? No. Te abrí. Porque voy a mentir, no sé. Voy contigo, Denis. Voy a mentir, no quiero... Entonces no es yo por eso bueno, pregunté. no sé. Va a ser el porcentaje más doloroso en el corazón.
Porcentaje. Yo estoy para... No vine flancito hoy. Yo no tengo drama tampoco Tu para decir. médico te recomendó tranquilidad, niño. Tu médico te recomendó Pero tranquilidad, niño. digo nomás que No, y 2-2 quedó, tienen que difícil resolver. es separar el corazón yo al no, viejo. yo no resuelvo nada. Difícil. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. A ver si me entienden. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Sí, bueno, entonces. No, pero yo no le puedo forzar a Denis ni a Pancho a hacer. Porque juega Paraguay, pues. Y es una excepción. Claro. Paraguay, güey. Y quiere decir que ellos se arrugaron. Están con dudas. Para un buen entendedor, pocas palabras. Por eso, Angelito. O tienen cara de 60-40 y no lo quieren decir. ¿Qué ¿Cómo cosa que así, Chueco, niño? Será. Tienen cara de El médico te recomendó tranquilidad, niño. Niño, menta ahí nomás. Bueno, quiere decir que si ustedes no quieren decir es porque es lectura comprensiva. Es que es difícil separar el Claro, Paraguay, el el discurso es una cosa y corazón de la razón. Hay cosas del corazón que la razón no entiende, dice la frase. Qué bien. Y cuando juega Paraguay, Víctor quiere. Sí, yo no tengo problema, no. Víctor no tiene Encima sentimiento. tiene ya lo- Ustedes no La tienen- gente insen- sabe que queremos que gane insensibles son Paraguay. ustedes. Y encima nos pone 50-50. Tiene ya un No candidato que tengo va a ganar. problema. No hay empate acá entre los dos. No hay empate. ¿Qué hacemos? Lo Quiere que decir se que no diga. hay confianza. Porque si quiere decir que no hay confianza. Pues se respetan, no quieren dar. Porque si no, si ustedes dicen que Paraguay no va a ganar, le van a venir y decir, ahí están los que no creyeron en nosotros. Y se va a tergiversar todo. Así va a ser. Si llegan a dar empate Pancho y Denis y Paraguay gana, ahí están los que no confían. Por ejemplo, Víctor Villar tiene cara de empate. No. Gana de uno. Paraguay, tío. Vos tenés que tener los huevos bien puestos, Víctor Villar. La mía comenzamos a las 4, no sé si saben. Con mucho dolor encima, porque quiero que gane Paraguay, pero no veo argumentos futbolísticos como para justificar decir que Paraguay le va a ganar a Para Bolivia. Víctor Villalba, que se jugó, Paraguay no gana. ¿Verdad? No, Paraguay pierde, lastimosamente, con el dolor de mi alma. Fuerte. Demasiado. Pero también se juega. Sí. Ojalá Niño me tiene callen cara la de boca. empate. Quiero Niño tiene festejar. cara de empate. ¿Eh? Cara de empate tiene. Ojalá niño. te dediquen el triunfo. Ojalá, sí. Vos, niño. 50 y 50. Si ¿Qué? me preguntan, Ese puntito sirve. Después de 50 y decir que 50. nosotros somos flam. No, 50 y puntazo 50 es. dice. No, Flan es otra cosa. Puntazo Flan es es un el tremendo empate en la maestro de altura. fútbol a lo grande, Flan. Y Flan usó la señora Estela Rivero una vez en una mesa social. Mi cariño para la familia Rivero. Esa palabra nació en una mesa, estando los Rivero, mi señora Estela Rivero, en una cena el 1 de marzo. Ella dijo, usó la palabra Flan. Y entonces nosotros adaptamos, y ella sabe muy bien, Estela, que nosotros en fútbol a lo grande decíamos Flan, porque ese término lo usó ella. Flan es otra cosa. Flan, acá está. No, Flan es esto, el que se va y no viene. En este caso no es con ustedes, porque ustedes no quieren luego hacer. Flan sería el que no se decide, pero por otras circunstancias. Acá juega el cariño de la selección de Denis, el amor a la patria y Pancho. No es Flan. Sí, no Y se él puede no analizar. es Flan, porque al decir niño Jorge empate, es como diciendo Paraguay no va a ganar. Y Paraguay Y no va a necesita perder. ganar, Pancho. Y no va a Entonces, perder. eso no es Flan. Yo no le veo perdiendo ya a Paraguay. No le veo perdiendo. Ojalá. Eso No es le veo Flan. perdiendo. Flan es igual que la gelatina. Es que un partido, ¿Se amigo. entendió, Pancho? Sí, Es igual que la gelatina. Así mismo es. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, Zaporrones, Paracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hidalgo es Arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartir una pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras desmalazadoras, JCF y tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurresaca.
En Electroban estamos de aniversario y tenemos estas increíbles promociones para vos. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, generás cupones electrónicos para ganar una camioneta Ceres 0 kilómetro. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos y joyas de plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 5.000 millones en premios, 4.100 millones en el poderoso. Una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí, 6 motos, 3 Quasis y 3 BMW, Petit CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comecipar celebra 49 años de éxitos. Por su aniversario, la cooperativa te ofrece su tradicional crédito con tasa de interés de solo 8,8% hasta 12 meses de plazo. Y por cada desembolso otorga cupones electrónicos para participar del sorteo de una Toyota Corolla Cross 0 kilómetro y 10 Smart TV. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Aso de fútbol. Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Julio César Cáceres dirige el partido del domingo contra Guaireña, en Villarrica. Ahora están reunidos dirigentes Quique Landay de Cáceres. Llamale a Julio César Cáceres. Gerardo, llamale a Julio César Cáceres o Landay. ¿Ya pensaste en tu verano en Ciopar? Tenemos una increíble propuesta. Puedes financiar tu piscina o con una mini entrega hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en la base norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-91-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Payala 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer Préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Va a dirigir Julio César Cáceres el equipo el domingo contra quién? Contra Guaireña en Villarrica. ¿Te pusiste? Está. Julio César Cáceres. Sí. Él dirige. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuya Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, el pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Sanicel y Claugol se unen para potenciar la industria paraguaya, para poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicel y Claugol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina, hasta en la calle. Al momento de alentar la selección, no importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca el onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias, así despertar la garra guaraní. Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Bueno, qué fuerte lo de... Quería hablar con un dirigente del Olimpia. ¿Lo está tratando de convencer? Sí. ¿Denunció? Están ¿Y en puede ser? reunión. Sí, señor.
Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Y puedo llamar a Federico Fruto, que ayer hubo una reunión, el tema económico, a ver qué nos dice. Ayer hubo una reunión en Olimpia y hay que ver, una reunión hubo en Olimpia y hablaban el tema balance y ahora se va Álvaro Gutiérrez. Por eso queríamos saber qué tiene que ver una cosa con la otra. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos, cortes de cerdos con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Con Rumbo CCR de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488-0981, 419-098. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Jordi, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Jordi, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Jordicer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamarnos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces, Arturo. Bueno, sorprende. Sí. Sorprende la noticia. Sorpresa. En este momento de reunión de la comisión directiva lo están tratando de convencer para que pueda rever su postura, pero pareciera ser que ya es irreversible. Apenas un mes al frente de Olimpia, había asumido el 13 de septiembre y hoy 14 de octubre se termina dando su salida. Así es. Poquísimo tiempo de trabajo. Pero era de esperarse luego también. No había noticia. Mucha piel. No, entre ninguna de las partes. Hinchada, cuerpo técnico, la situación del club Olimpia. No sé si el cuerpo técnico aguantaría por el tema económico. Eso afecta el rendimiento de los jugadores. Un montón de cosas que de repente hace pensar que el técnico en cualquier momento iba a salir. Nos contesta Federico Fruto, ¿verdad? Allí hubo una reunión. Y bueno, eso fue de los socios, tema balance. Y ahora se le agrega esto. Sí, lo que va a profundizar lo que es la crisis del momento deportivo, económico. Y encima Olimpia juega 2 días. Sí, juega el domingo y está fuera de Copa Libertadores el año que viene. Profundiza la crisis por un lado, pero por otro lado los jugadores se sienten cómodos, se van a sentir más cómodos con Cáceres. Hay feeling ahí. Sí, hay totalmente. Buena onda. ¿Por qué no le plantea? El plantel de jugadores no estaría de acuerdo con los trabajos implementados por el cuerpo técnico. No es eso. Y yo le puse a Keman eso en relación. No es. Sí. Pero también puede ser, no hay que descartar esa hipótesis. Miro aquí el ciclo apenas, si es que se confirma que termina ahora, 5 partidos apenas duró en Olimpia, de los cuales perdió 2 ante Nacional, ante 12 de octubre por el torneo local, y ganó 3. Por el clausura le ganó a River, y los 2 de Copa Paraguay, ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y ante Resistencia. Apenas 5 partidos. Sí, realmente poco, ¿verdad? Pero también yo creo que esto sirve para una reestructuración en el club. Si es que van a apostar el próximo año por los chicos, que mejor que Cáceres, ¿verdad? Que conoce, viene con una categoría ganando todos los partidos y conoce a la perfección quiénes son los chicos que están aptos para jugar en primera división. Entonces, qué mejor él.
Y para recordar el panorama numérico, hoy Olimpia está 2 puntos por debajo de Nacional, que es el último que clasifica a Copa Libertadores. Hasta con esa situación adversa se toma este momento Ahora, crítico. la información es que él renunció. Claro, él tomó la decisión de renunciar. Ya está, ya. Ahora sí. La falta de pago, ¿pone? Falta de pago. Ya está. ¿Pone? Ya está, ok. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Ya está. Falta de pago. Sí, vamos a seguir. Seguimos, por favor. Perfecto, entonces confirmamos la hipótesis, la hipótesis que tiene que ver con el tema económico, sí. que en realidad es un problema que Olimpia viene arrastrando desde hace un tiempo. Los propios jugadores están tratando de sobrellevar esa situación con unos meses Pero, Víctor, de eso deuda. es bueno porque tiene que darse cuenta de la realidad hoy en día que vive el Olimpia. El hincha, los directivos, todos. Entonces empezar a ser austeros, saber que el próximo año tiene que jugar con juveniles, porque no hay dinero, ¿verdad? Y hay muchas deudas. Entonces no hay que engañarle más a la gente, a la masa olimpista, de que la realidad es esta, ¿verdad? De que no hay dinero para pagar hasta el cuerpo técnico, qué sé yo, no sé, hay que pagar por Derlis. Y qué mejor empezar de esa manera, que el hincha sepa cómo está el club. Entonces, al plantel de Olimpia, la información que me llega en este momento también es que al plantel de Olimpia lo que le adeudan es 4 meses al plantel. Obviamente que Álvaro Gutiérrez, ¿cuánto tiene? ¿Un mes? Un mes, sí. Sí, es un tema económico que tiene que ver con el primer salario probablemente, o alguna promesa de pago del contrato. O también porque hay un detalle del tema general, por allí si los jugadores no vienen cobrando y una mezcla allí, ¿verdad? Y dicen los jugadores, no, a nosotros también nos están debiendo, puede ser un todo, porque en su momento se habló de lo primero que él había exigido cuando vino aquí, que no se tenga problemas económicos. Por lo menos esa exigencia cuando llegó. Dentro de la situación. Te lo tiene así cuando asume Julio Cáceres. Mañana va a ser presentado oficialmente. ¿Puede poner? Sí. Esa falta de pago sería una de las razones, ¿verdad? Una de las razones. Mañana asume oficialmente Julio César Cáceres. Sí. Y está bien. Para el momento yo creo que es el indicado. Julio. Porque no hay otra salida. No hay otra salida, digo, está bien, para el momento Julio es el más indicado. Bueno, mañana asume, ¿verdad? Julio César Cáceres. Será presentado. Confirmado. Mañana asume Cáceres. ¿Vos ya pusimos eso, verdad? Sí, ya está. Bueno, mañana asume Julio César Cáceres. Hoy técnico de la reserva. ¿Qué, Pancho? El plantel no iba a concentrar para el partido. Dieron aviso a Álvaro Gutiérrez de esta situación. Él había exigido que estén al día. Y por ahí viene el tema. También. Siempre económico. Siempre tema económico. Sí. Eso. Con el plantel, ¿verdad? Con el plantel, sí. Así mismo. ¿Verdad? No iban a concentrar. Amenazaron con no concentrar. Por las deudas, sí, lógicamente. O sea, tiene que ver con todo, con el plantel, con las deudas. No hay mal que mordiendo venga. Bueno, nos vamos, entonces, ese es el tema, pero es con el plantel, ¿verdad? Con el plantel. Pero también, por ende, al no estar, o sea, si el plantel no quiere concentrar es porque la situación económica, la actualidad económica del club no es la mejor. La situación económica del club no es la mejor. No tenemos todavía el rubro. Ahí está, ese es un detalle importante. Tema de no tener rubro. Y aquí Joelito nos dice que tenemos que cerrar. Regresamos a las 16. Regresamos a las 16 con toda la previa del fútbol. Paraguay jugando en la altura de La Paz ante Bolivia. Regresamos a las 16. Fútbol a lo grande, el impacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación.
Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Intercisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presenta.